El general de división Luis Jesús Fernández Herrero es el nuevo comandante general de Ceuta. El nombramiento ha sido publicado este jueves en el Boletín Oficial de Defensa firmado por la ministra del ramo, Margarita Robles. Fernández Herrero estuvo al frente de la brigada Almogávares VI de paracaídas y ha participado en varias misiones internacionales como la destacada en el Líbano, donde en 2023 ejerció como jefe del contingente de la Fuerza Interina de Naciones Unidas. El jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Ceuta alerta del preocupante número de casos de cáncer de vejiga diagnosticados en Ceuta en estos primeros meses del año. Desde enero hasta ahora han detectado 20 casos nuevos de este tipo de tumores, a los que hay que añadir otros cánceres del mismo estirpe histológico. Y conoceremos la campaña Quiero mover el mundo. El transporte público necesita más talento femenino, que ha puesto en marcha la Asociación de Transportes Urbanos y Metropolitanos, ATUC, y a la que se ha adherido Ángel Vicesa. El objetivo de esta iniciativa pasa por incentivar la presencia de mujeres en el sector a través de una campaña insertada en los autobuses, marquesinas, redes sociales o medios de comunicación como la televisión pública. Hablaremos de esta iniciativa con el responsable de la sección de autobuses de Ángel Vicesa y con una conductora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así arrancamos esta conexión diaria con la actualidad local en directo. Son las 10 en punto de la mañana de este jueves 13 de marzo, día en el que se ha publicado en el BOE la lista provisional de los admitidos para la promoción de las 45 viviendas de Serrano Oribe. Enseguida se lo contamos. También vamos a conectar para conocer la última hora del conflicto de los trabajadores, conflicto laboral de los trabajadores con la empresa Estructuras del Estrecho. Todo esto y mucho más de aquí a las 12 del mediodía. Antes, una conexión con la Agencia Estatal de Meteorología para ver qué nos depara la jornada de este jueves. Pues aquí lo tienen en pantalla. Está activa ahora mismo la alerta amarilla por riesgo de lluvias fuertes, viento y tormenta. La previsión es de lluvia con precipitación acumulada en una hora de hasta 15 litros por metro cuadrado. Una alerta amarilla hasta las 6 de la tarde. Hasta las 9 estará activa la alerta del mismo color, aviso amarillo por viento fuerte con rachas que pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora y tormenta hasta las 6 de la tarde. En cuanto al cielo, está nuboso cubierto, acompañado de precipitaciones moderadas y tormentosas, con probabilidad, como decimos, de ser ocasionalmente fuertes y persistentes. Las temperaturas descienden hasta los 13 grados de mínima. La máxima hoy no va a superar los 19. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana de este jueves 13 de marzo. Vamos en este punto, en este momento, a conocer la última hora en torno al conflicto laboral de los trabajadores de Estructuras del Estrecho. Rafael Morales, han acudido hoy a su puesto de trabajo, están trabajando. ¿Cuál es la situación? Pues la situación sigue siendo exactamente la misma de ayer. Ellos siguen acudiendo a lo que es su puesto de trabajo. Evidentemente no están desarrollando sus funciones. Siguen en las inmediaciones donde está el almacén de la empresa Estructuras del Estrecho y continúan sin recibir ni carta de despido y sin estar acogidos a ese ERE. Nos encontramos con Ángel Lara, secretario de Organización de Comisiones Obreras. Muy buenos días. Buenos días. Los trabajadores continúan acudiendo, cumpliendo con su horario laboral, ¿no? Efectivamente, van a venir rigurosamente todos los días a su puesto de trabajo hasta que la empresa resuelva. Mientras resuelve la empresa, lo que sí le exigimos a la empresa es que o bien los tenga en una situación legal, es decir, trabajando, que sería lo habitual, o de vacaciones, o en una circunstancia, como digo, legal. Pero ellos van a seguir acudiendo a su puesto de trabajo hasta que estas circunstancias que yo digo se le comuniquen por escrito. Lo normal es que estuvieran ahora mismo en sus faenas, en las obras trabajando. Ayer tuvieron la oportunidad de ponerse en contacto con la empresa.
¿Qué actualidad hay? ¿Qué les han comentado? Bueno, con la empresa le trasladamos lo mismo que te estoy diciendo, que tienen que estar, le tienen que comunicar bien que se incorporen a sus puestos de trabajo inmediatamente, y si están en otras circunstancias, como pudiera ser vacaciones, por ejemplo, que se lo notifiquen uno por uno. Por escrito, evidentemente, para garantizarle hasta la finalización de este ERE, que se le garantice los puestos de trabajo y sus circunstancias. Y por parte de Estructuras del Estrecho, ¿qué os comenta o os puntualizan exactamente? Bueno, hasta la fecha absolutamente nada. Ya se le ha transmitido por medio de a su representación legal, y estamos esperando que a lo largo del día de hoy se resuelva a lo largo del día de hoy o de mañana se resuelva esta circunstancia. Como he dicho, y aunque sea reiterativo, dándole su faena, en sus peonadas, en sus puestos de trabajo, o si hay otras circunstancias, como pudieran ser, por ejemplo, vacaciones, pues que se les comunique y que se vayan a su casa hasta que se resuelva esta situación. Estos 19 operarios de la empresa, recordamos que en el momento del conflicto había un total de 35 personas, algunos están de baja, otros siguen trabajando. De ese grueso, 19 son los que previsiblemente se van a acoger a ese ERE que estipularía la empresa. Muchos de ellos estaban en zonas de Sarchal, Plaza de Correos, siguen estando desde el lunes por esa notificación de la empresa, no notificación por escrito, sino telefónicamente, de que dejase sus funciones. ¿Y ellos van a venir ahora mismo en qué horario? Ahora mismo vienen en su horario laboral, comienza creo que a las 8 de la mañana, y ahora con motivo del Ramadán están acudiendo al trabajo hasta las 4:30 de la tarde, y están viniendo rigurosamente. Vinieron en el día de ayer, van a venir en el día de hoy, y hasta, como vuelvo a decir, no se les notifique qué es lo que tienen que hacer, por supuesto por escrito, van a seguir acudiendo rigurosamente todos los días a su puesto de trabajo. Ángel Lara, por último, los ánimos siguen estando muy encendidos. Hombre, evidentemente, porque es una situación fea, y hay que solucionarla hasta que se tramite este ERE. Lo que no es normal es que los trabajadores estén en la puerta de la empresa y que la empresa no les solucione, no les dé una ocupación, que sería lo lógico que estuvieran ahora mismo trabajando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues esta es la última hora. Continúa todo exactamente igual por parte de lo que es también la situación de los trabajadores, a los cuales la empresa, recordamos, este lunes telefónicamente le comunicaba que ya no estaban en la empresa, que ya podían irse a sus casas y dejar esas funciones, pero no había una comunicación por escrito como tal y un documento al que acogerse. Ante este hecho, los trabajadores decidieron ayer concentrarse, o mejor dicho, venir a su puesto de trabajo para que no se considere un abandono como tal, y mantener este horario de trabajo aquí presente alrededor de las instalaciones de Estructuras del Estrecho. Muchísimas gracias, Rafa, por esta conexión, por esta información. Estamos conectados, línea abierta para que pidas paso cuando tengas más novedades, asuntos de interés que contarnos. Vamos ahora con Raúl Llamas, que está en directo desde la Comandancia General. Raúl, muy buenos días. Ya conocemos el nombre de la persona que va a sustituir al frente de la Comandancia a Marcos Yago Navarro. Ya conocemos el nombre de la persona que va a sustituir al frente de la Comandancia General a Marcos Yago Navarro. Se trata del general de división Luis Jesús Fernández Herrero. Este nombramiento ha sido publicado este jueves en el Boletín de Defensa y rubricado por la ministra del ramo, Margarita Robles. Fernández Herrero estuvo al frente de la Brigada Almogávares Sexta paracaidista y también ha participado en varias misiones internacionales, como por ejemplo en 2023 en el Líbano, cuando ejerció como jefe del contingente de la Fuerza Interina de Naciones Unidas. En cuanto a Marcos Yago Navarro, este lunes el Boletín de Defensa publicaba su nuevo nombramiento como director del Instituto de Historia y Cultura Militar. Muchísimas gracias, Raúl. Seguimos en conexión. Nosotros continuamos esta conexión ahora que viene en clave de salud, en clave de sanidad. Se lo avanzábamos en el sumario. El jefe de servicio de urología del Hospital Universitario de Ceuta alerta del preocupante número de casos de cáncer de vejiga diagnosticados en Ceuta en estos primeros meses del año. Para que se hagan una idea, desde enero hasta ahora han detectado 20 casos nuevos de este tipo de tumores, 20 casos nuevos desde enero a marzo, a los que hay que añadir otros cánceres del mismo estirpe histológico. Doctor Vicente Dieguez, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para hablar algo que nos está preocupando en el servicio de urología. Una preocupación, que viene
dada por ese incremento de número de casos con respecto a años anteriores. Sí, bueno, si bien es cierto que el cáncer de vejiga es uno de los cánceres más frecuentes en España, también hay que tomar en cuenta que en el Hospital Universitario de Ceuta hemos tenido desde enero hasta la fecha 20 casos de cáncer de vejiga, 2 casos de cáncer de uréter y 2 casos de cáncer de urotelio renal. Es decir, estamos hablando de 24 cáncer de urotelio que hemos visto en el hospital desde enero hasta la fecha, sin contar que hay 15 pacientes que están pendientes de hacerle estudios citoscópicos que probablemente la mitad de ellos pueden tener también cáncer de vejiga. Ahora, yo te agradezco la invitación porque quisiera alertar a la población, sobre todo si usted tiene alguno de estos síntomas, usted ve que tiene algún cambio de coloración en la orina o ve sangre en la orina, usted está orinando con más frecuencia de lo normal, a usted le duele para orinar, usted tiene tenesmo vesical, usted tiene urgencia vesical, es bueno que vaya a su médico de cabecera, le hagan las analíticas y poderlo revisar. Muchas veces la persona puede tener, y les digo por ejemplo, vamos a tomar el caso de estos 20 pacientes, muchos de ellos no tenían ningún síntoma, ellos no sabían que tenían un cáncer de vejiga. ¿Cómo se enteran? Van a su médico de cabecera, le hacen un examen de orina, en el examen de orina aparece sangre, pero una hematuria que se llama microscópica, porque la persona orina normal, ve su orina normal, pero tiene 10, 20, 30 hematíes y eso no hace un cambio en la coloración de la orina. Entonces los mandamos a estudiar, le hacemos un estudio citoscópico, que es ver con una cámara por dentro y ver la vejiga, y ahí encontramos la tumoración. Entonces, si tú eres hombre, porque una de las cosas más importantes que tiene el cáncer de vejiga es que es muchísimo más frecuente en los hombres que en las mujeres, en una relación de 3:1. De hecho, en el año 2024, de 22.000 casos que se consiguieron nuevos, 18.000 fueron hombres. Entonces, es importante que si eres hombre y eres fumador, acudas a una atención, que busques a tu médico para que te realice una serie de analíticas, te haga una ecografía, porque también podemos hacer el diagnóstico por ecografía y poderte tratar. Dice que se ha producido un incremento significativo con respecto a años anteriores. El año pasado, en estas fechas, ¿cuántos tumores de vejiga se detectaron? Bueno, te puedo decir que el año pasado tuvimos 20 en todo el año. Y esto nada más ahorita tenemos 20 en 2 meses. Y 15 pacientes que vamos a hacerle estudios, que por lo menos la mitad de ellos van a tener cáncer de vejiga porque tienen alguna sospecha por la ecografía o por algún estudio especial que le hayan podido hacer. ¿Y a qué cree que se debe este incremento, doctor? Mira, yo creo, entre otras cosas, porque la gente se está cuidando más, la gente está acudiendo más al médico y está preocupado, la gente está leyendo más y sabe que el cáncer de vejiga en España es una de las incidencias más altas en el mundo. De hecho, el cáncer de vejiga es el 9º a nivel mundial, pero en España está en el número 5 entre los cánceres más frecuentes. Aquí la población fuma más, la población vive más. Entonces, si usted fuma, es que la primera causa de cáncer de vejiga va a ser el cigarrillo. Si usted fuma, por eso quiero de verdad que preste atención, si usted fuma, si usted, lo mejor es que deje de fumar, pero si usted no quiere dejar de fumar, por lo menos estúdiese. Realícese un examen de orina, una ecografía y vamos a ver si usted tiene algo, porque más de la mitad, es decir, de cada 4 pacientes que yo recibo con cáncer de vejiga, 3 se van a curar porque el cáncer generalmente es superficial. Es decir, la vejiga es un músculo, porque realmente es un músculo, pero tiene una capa interna que se llama células transicionales. El tumor nace de estas células. Cuando el tumor penetra a la capa muscular, ya el tratamiento es más radical y a la persona hay que quitarle la vejiga, los ganglios, hacerle una vejiga nueva. Pero cuando ese cáncer lo conseguimos nosotros, que la mayoría de estos pacientes que tenemos en el hospital, les digo, porque sé que nos están viendo ahorita, se van a curar, nosotros le quitamos el tumor y le damos un tratamiento de una quimioterapia que se da dentro de la vejiga y ese paciente tiene una altísima probabilidad de curarse de este cáncer. El problema es que este tipo de tumor, y como yo te había comentado, la mayoría de ellos no tienen ningún síntoma. Ellos no sabían que tenían el cáncer de vejiga. Entonces estos pacientes, sencillamente, si usted quiere, usted está en su casa y nos está escuchando en este excelente programa, usted ve que tiene dolor para orinar, usted está orinando con mucha frecuencia,
chequéese, porque si tiene un cáncer de vejiga, lo vamos a tratar y lo más seguro es que lo vayamos a curar. La importancia en este asunto es la detección precoz. Claro. ¿A partir de qué edad recomienda hacer este tipo de consultas al médico para que pues te pida una analítica, te haga una ecografía y poder asegurarse de que no hay? Claro, fíjate, por ejemplo, la gente que trabaja en industrias con humo, con metales pesados, esto necesitan hacerse una evaluación. La gente que fuma necesita hacerse una evaluación. En ocasiones, después de los 40 años, es importante que acudas y te realices una valoración, como bien te había comentado, un examen de orina, una ecografía, y ahí nosotros vemos si necesitas algún estudio adicional. Lo importante de esto, y por eso le agradezco la invitación, es que si nosotros, ahorita que tenemos un número tan alto de cáncer de vejiga, podemos diagnosticarlo antes de que penetre al músculo, te podemos curar. Entonces, es importante que te chequees. Muchos de estos pacientes, de estos 20 pacientes, podemos tratarlos y podemos curarlos, pero porque ellos fueron a una atención. Además, algunos de ellos ni siquiera tenían idea y fueron simplemente por otra evaluación, porque o tenían una cefalea o tenían una hipertensión o eran diabéticos, y en el control le pidieron un examen de orina y en ese examen de orina apareció sangre, y cuando hicimos toda la evaluación, lamentablemente un cáncer de vejiga. Porque los factores de riesgo son, ya dicho, el tabaquismo, exposición a sustancias químicas, algunas sustancias utilizadas en la industria que pueden también suponer un factor de riesgo, la edad, a partir de 40 años. A partir de 40 años y sobre todo el sexo masculino, porque 3 de cada 4 cáncer de vejiga son hombres. ¿Y a las mujeres también les recomienda hacer la misma rutina? Claro, las mujeres a partir de los 40 tienen que hacerse su valoración, así como hacen sus valoraciones ginecológicas, que hagan una valoración tanto de examen de orina, ecografía, y nosotros podemos ver. Porque, ahora bien, no siempre que una persona tiene sangre en la orina es cáncer, porque muchas veces se asustan, se preocupan, pero un paciente con una hiperplasia prostática, vamos a hablar de los hombres, una hiperplasia prostática puede tener sangre en la orina y eso no es necesariamente un cáncer. Una infección, una de las primeras causas de sangre en la orina son las infecciones. Las infecciones pueden causar sangramiento en la orina. Los cálculos, las piedras en el riñón, en el uréter, en la vejiga, pueden causar hematuria. Ahora, los cálculos en la vejiga pueden causar un tipo histológico de cáncer de vejiga que es más peligroso, que es el de células escamosas. Por eso, si usted tiene síntomas muy graves de urinarios, sobre todo en los hombres, y pueden tener piedras, las piedras causan, por la irritación, por ese roce constante, pueden causar un daño en el urotelio y proporcionarle un cáncer que es el escamoso, que es mucho más grave para el paciente. Recopilando, los síntomas del cáncer de vejiga son... Sí, fíjate, los síntomas no son específicos, porque una persona puede tener una frecuencia urinaria aumentada, pero puede tener un problema neurológico y eso hace que orine con más frecuencia. Puede tener infecciones y eso hace que orine con más frecuencia. Puede tener trastornos obstructivos prostáticos en los hombres y puede orinar con más frecuencia, porque realmente no hay un síntoma específico del cáncer de vejiga. Si bien es cierto que si tienes sangre en la orina, puedes tenerlo. Otro síntoma que puede aparecer es que orines con frecuencia, que te duela para orinar, que tienes que ir al baño con mucho más frecuencia, que te duela, que tengas tenesmo, contracciones. Eso puede causarte, puede hacerte pensar que puedes tener un cáncer de vejiga, pero nunca es específico. Discúlpeme un instante, doctor. Ahora continuamos hablando de este asunto del cáncer de vejiga, del incremento del número de casos de cáncer de vejiga aquí en Ceuta, también de los factores y de las recomendaciones que hay para prevenirlo. Pero ahora mismo nos pide paso Raúl Llamas, está pues siguiendo desde el Instituto Siete Colinas una obra de teatro. Muy buena, Raúl, cuéntanos cómo va la interpretación de Maribel y la extraña familia.
¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues efectivamente, Maribel y la extraña familia, una entretenida obra de teatro que estamos viendo aquí a cargo de los alumnos del Siete Colinas, y para contarnos de qué va esta obra y por qué se ha elegido estamos con María Jesús Fuentes, ella es coordinadora del Plan Lector del Centro. ¿Qué tal, María Jesús? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestro interés siempre en las cosas culturales que hacemos. Hombre, la cultura siempre tiene que ser lo primero, como no podía ser de otra manera. María Jesús, cuéntanos por qué se ha elegido esta obra de teatro hoy aquí para representar ante el alumnado. Bueno, a principio de curso barajamos varias posibilidades, la verdad, pero muchas veces hay que mirar también con qué tipo de posibles actores se cuenta. Y entonces, después de descartar algunas obras, pensé que Maribel y la extraña familia era idónea para este grupo de primero de bachillerato que cursa literatura universal, porque ellos tenían las características y las peculiaridades propias de los personajes que iban a encarnar. ¿De qué va la obra y qué valores se quiere transmitir con la representación? La obra, que fue publicada en 1959 por Miguel Miura, como has dicho, o se ha apuntado, pues es una obra que recoge la historia de Maribel, que es una chica de vida alegre que encuentra un novio y una familia que la quiere acoger, él se ha enamorado de ella y las amigas sospechan un poco de que no quieren que tenga familia, de que la ven sola. Entonces es mitad humor y mitad misterio. Los valores que hemos querido que se desprendan de esta obra es que cualquier persona, por encima del oficio, del trabajo, de cómo se gane la vida, tiene derecho a rehabilitarse o a que solo miren su corazón y su forma de ser. Tanto ellas como las amigas son unas buenas personas que son acogidas por una familia de buenas personas. María Jesús, ya por último, ¿hasta qué punto es beneficioso para la formación integral del alumnado participar en obras de teatro? Evidentemente está la memorización, el conocer obras de autores importantes, el representarlo, perder, digamos, la vergüenza ante el público, pero evidentemente eso te va formando también como persona, ¿no? Bueno, es fundamental. Con todos los compañeros de Plan Lector y de extraescolares que me han ayudado tanto, el departamento de plástica que prácticamente ha confeccionado el escenario, le he estado hablando en estos días. ¿Cuánto aprenden no solo los actores y actrices, los de atrecho que se han portado maravilla, los entresijos de lo que representa una obra de teatro, sino además cómo se le inculcan valores a ellos y al público, de trabajo en equipo, de saber que lo que tú hagas mejora lo que haga el otro. Es decir, nosotros lo que pretendemos también es, aparte de que amen la literatura, de que mejoren las cosas como personas en su comportamiento, que vayan adquiriendo unos valores que los preparen para el futuro dentro de su formación integral. Tan importante como la académica, pero que es necesaria también fomentar. Muy bien, María Jesús, pues muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo para todos y gracias de nuevo. Gracias a ti. Bueno, pues Susana, ahí queda Maribel y la extraña familia. Está esta obra continuando su representación, una obra que no solo trata de inculcar valores, una mujer, como ha dicho María Jesús, de vida alegre que intenta encontrar una familia, sino también se trata de contribuir a la formación integral del alumnado, sobre todo teniendo a la cultura como eje central de la educación. Susana. Muchas gracias, Raúl. Seguimos en conexión con la línea abierta para darte paso y mostrar en directo más cuestiones de interés o más iniciativas culturales como esta. Son las 10:23, seguimos hablando con el jefe de urología del Hospital Universitario de Ceuta, el doctor Vicente Dieguez, que alerta del significativo incremento de número de casos de cáncer de vejiga en la consulta del Hospital Universitario de Ceuta. Solamente en lo que va de año ya se han detectado 20 casos de cáncer de vejiga, los mismos que en todo el año 2024. Estamos hablando sobre las causas de este incremento y también sobre las recomendaciones que nos aporta, que nos está dando para prevenir este tipo de tumores y también para, en el caso de que tengamos un cáncer de este tipo, podamos detectarlo de forma precoz. La recomendación principal es, sobre todo para los hombres mayores de 40 años y fumadores, que vayan a una consulta, que se hagan una revisión, que se hagan una analítica y pues también tratar de evitar de fumar. ¿Cuáles son otras recomendaciones para prevenir el cáncer de vejiga, doctor? Claro, uno, tomar mucho líquido, no aguantar las ganas de orinar. Si eres fumador, trata de orinar con mucho más frecuencia porque esos metabolitos que se eliminan del cigarrillo por la orina, cuanto más tiempo estén dentro de la vejiga, van a causar más irritación y más cambios en el ADN y proporcionar un cáncer de vejiga.
pero realmente lo más importante y es lo más significante es que te diagnostiques a tiempo, porque la mayoría de estos pacientes que tenemos en el hospital se van a curar, pero lamentablemente hay algunos pacientes que han llegado que ya la enfermedad solamente por la tomografía podemos ver que ya está extendida. De hecho, hay un paciente que tiene una tumoración que ha invadido la próstata y todo el tejido, y ese paciente lamentablemente el pronóstico es muy malo, pero si tú no quieres llegar a este estado y tener un pronóstico grave, lo mejor es diagnosticarte a tiempo. Una de las cosas graves, y lo habíamos mencionado antes del cáncer de vejiga, es que cuando este tumor infiltra el músculo de la vejiga, ya rápidamente da metástasis al pulmón, da metástasis a los ganglios, y esa enfermedad ya prácticamente se vuelve incontrolable y a nosotros nos cuesta más el tratamiento. Cuando no ha tocado el músculo, seguramente te vas a curar. Claro, y hemos hablado de síntomas, pero también ha dicho que hay ocasiones en las que no se manifiesta, que no hay síntoma ninguno que te invite a pensar o a sospechar que una persona pueda tener este tipo de tumor. ¿Cada cuánto recomienda hacer estas por lo menos revisiones? una vez, por lo menos cada 6 meses la persona, sobre todo si tiene el hombre y antecedente tabáquico, debe ser cada 6 meses. Cada 6 meses hacer un examen de orina, hacer una ecografía y nosotros lo vamos controlando. Fíjate, por ejemplo, hay un paciente que yo te había mencionado que está en un estado avanzado. Este paciente no tenía ningún síntoma. Simplemente empezó a tener una molestia a nivel de la pelvis, y cuando le hicimos la ecografía ya vimos que tenía un tumor avanzado. Hicimos la serie de pruebas y ya vimos que realmente está en un estado muy avanzado, pero no tenía síntomas. Entonces, usted no crea que porque está orinando bien o porque no tiene ninguna molestia, pero es fumador, puede tener usted un cáncer de vejiga y usted no lo sabe. 20 cánceres de vejiga en lo que va de año, los mismos que en el 2024, 2 de uréter, 2 de urotelio renal. ¿Este incremento puede tener también algo que ver con el incremento de las consultas o la preocupación a nivel social de cuidarse más, de mirarse más y acudir más a la consulta a revisiones? Sí, ¿no? Es que el paciente y la población de Ceuta es una población culta y estudia y lee información, y sobre todo este tipo de programas ayuda a que las personas empiecen a entender. Y cuando tú lees que el cáncer de vejiga es el 9º en el mundo, pero en España es el 5º, tienes que darte cuenta que aquí está pasando algo y que aquí hay un problema serio de cáncer de vejiga, porque aquí fuman más, aquí se fuma mucho más. Entonces, eso es importante que lo tomes en cuenta y que te evalúes y que puedas nosotros hacerte una atención. Pasa igual, por ejemplo, en el cáncer de próstata. Nosotros tenemos pacientes con cáncer de próstata que orinan perfectos, pero ellos creen que porque orinan perfecto no pueden tener un cáncer de próstata, pero lo tienen. Y ahí tenemos pacientes que estamos operando que no tienen ningún síntoma, pero tienen esta enfermedad. ¿Ese incremento se corresponde con el mismo aumento a nivel nacional? Probablemente aquí en estos 2 meses está muy alto, porque uno esperaría que en Ceuta aparezcan 25 o 28 tumores de vejiga en todo el año, pero nosotros ya los tenemos en los 2 primeros meses del año, y sin contar que tengo 15 pacientes que les tengo que hacer estudios endoscópicos que probablemente también tengan un tumor de vejiga. Pero muchos de estos pacientes que nos están viendo en el programa, les digo, tengan fe, tengan confianza. En el hospital podemos darle la solución, tenemos los quimioterápicos para colocarle en el tratamiento y pueden tener una solución oportuna y eficaz para su problema. Porque ¿cuál es la solución, el tratamiento para el cáncer de vejiga? El tratamiento comienza con una resección transuretral. La resección transuretral es, uno introduce un instrumento dentro de la vejiga, todo por vía endoscópica, y con un ase especial va sacando el tumor hasta que llega al músculo. Uno lo saca hasta el músculo. Después uno realiza una biopsia y si el músculo no tiene infiltración del tumor, el paciente va a unas sesiones de quimioterapia que o bien se hacen con mitomicina o con una sustancia que es BCG, y se le da el tratamiento y eso evita que se reproduzca el tumor. Cada 3 meses le hacemos un estudio citoscópico y vamos viendo cómo va su valoración. Ahora, si ese tumor ha invadido el músculo, ese paciente va a una cirugía más radical donde lamentablemente hay que extraer la vejiga, hay que extraer la próstata en el caso del hombre, el útero en el caso de la mujer, y reconstruirle la vejiga con intestinos para que pueda
tener una micción. ¿Por qué es más frecuente este cáncer en hombres que en mujeres? Porque probablemente fuman más los hombres que las mujeres. Eso es lo que se ha visto. Una cuestión de hábitos, no genética. También hay también aspectos hormonales. Se ha dicho que las diferencias hormonales pueden condicionar mayor cáncer en los hombres, y además que los hombres son los que generalmente están trabajando en estas industrias químicas y son los que están más propensos a tener estos factores. Esas aminas aromáticas que se eliminan por la orina están más frecuentes en los hombres que en las mujeres por el tipo de trabajo. ¿Y cómo está la especialidad de urología en el Hospital Universitario de Ceuta? Bueno, pues hay diferentes críticas o quejas a nivel sindical, a nivel social también, de las listas de espera, largas listas de espera, tiempos de espera. ¿Cómo está la consulta de urología? Sí, bueno, nosotros tenemos los problemas porque realmente la asistencia a la consulta de urología es probablemente la mayor en el hospital. Nosotros estamos viendo entre 70 y 100 pacientes en 3 días a la semana, es decir que a la semana vemos alrededor de 200 o 250 pacientes en consulta. Tenemos entre 10, 20 quirófanos al mes y nosotros intentamos resolver todos los pacientes, pero el volumen de pacientes es muy alto. Fíjate, por ejemplo, yo hice un llamado a la dirección territorial por este aumento del cáncer de vejiga y todos los pacientes que tenemos con cáncer de vejiga se van a operar entre el día 7 y el 10. Nos van a dar quirófanos adicionales y vamos a tener 4 turnos quirúrgicos para operar a todos estos pacientes. Realmente tenemos respuesta, estamos tratando de darles respuesta, estamos tratando de solventar. Ahorita el hospital adquirió un equipo de litotrix extracorpórea, estamos operando los cálculos con un equipo que se coloca un dispositivo en la espalda, emite unas ondas de choque, rompe las piedras y podemos operarlo sin ni siquiera instrumentar al paciente. Estamos tratando de innovar. De hecho, en abril vamos a hacer una cirugía para la curvatura del pene, donde vamos a colocar un implante de mucosa oral en el pene para enderezar los penes de los hombres. Entonces, estamos haciendo cada vez más, pero sí tenemos problemas, pero es por el volumen de pacientes que tenemos. 250 pacientes a la semana, 20 intervenciones quirúrgicas a la semana, ¿y en cuánto están los días? 20 turnos quirúrgicos al mes. Al mes. Al mes. Nosotros operamos entre 5 y 6 pacientes por cada turno quirúrgico. De hecho, la semana que viene, nosotros tenemos un evento, la segunda gran jornada de incontinencia urinaria. Van a venir especialistas de Murcia y del resto de Andalucía. De Andalucía también vienen para operar 20 pacientes con incontinencia urinaria entre el día 20 y 21, que tenemos 4 quirófanos, y vienen a formarse con nosotros con unas técnicas de TVT para la cura de la incontinencia urinaria. Entonces son 250 pacientes a la semana, en torno a 100 intervenciones quirúrgicas mensuales. Sí. ¿Y la lista de espera en cuántos días está? Nosotros terminamos el año en 39 días. Ahorita ha aumentado porque nos ha aumentado, de verdad que el volumen de pacientes que nosotros estamos recibiendo es muy alto. Hemos hablado con la dirección para que nos aumenten el número de turnos quirúrgicos, porque, por ejemplo, antes nosotros operábamos las litiasis por vía endoscópica, pero podíamos durar 30 minutos sacando una piedra del riñón, pero cuando hacemos litotrixia nos lleva 1 hora y media, entonces tenemos menos resolución de pacientes, pero para el paciente es más sano hacerle una litotrixia extracorpórea porque ni siquiera está instrumentado. Pero ahí vamos solucionando y tú lo ves en la satisfacción de los pacientes que van al servicio que están recibiendo su solución. ¿Y cuántos especialistas hay en la unidad? Ahorita somos 3, se acaba de incorporar un médico que es de nacionalidad portuguesa, que fue alumno mío en Venezuela, y yo me lo traje para acá para que trabajara con nosotros. Comenzó esta semana, comenzó el lunes, y está ahorita laborando con nosotros en el hospital. ¿Cuál es la patología más frecuente que llega a la consulta de urología, del servicio de urología del hospital? Mira, sin duda alguna, los cálculos renales. Nosotros tenemos una incidencia de litiasis muy alta, pero es que es demasiado alta. ¿De cuánto? Claro, yo te puedo decir que nosotros operamos de urgencia por semana, 2, 3 pacientes por semana de urgencia por litiasis.
Tengo 2 pacientes hospitalizados ahorita en el servicio que tengo que operar con un cólico nefrítico porque tienen cálculos renales. Nosotros, gracias a Dios, podemos sacar una piedra del riñón, introduciendo por vía retrógrada, llegando hasta el riñón y poder sacar la piedra dentro del riñón. Pero eso es muy alto. Yo probablemente o las personas no se hidratan lo suficiente, pero es importante que la gente entienda. Creo que salvar la unidad renal, fíjense, por ejemplo, un calculito que puede ser del tamaño de una arveja, puede producir el daño de una estructura renal en 21 días y dejar de funcionar un riñón en 21 días. Solo un calculito de ese tamaño. Fíjate, para darte un ejemplo, ayer mismo ingresó al servicio una joven que tenía un cálculo que era como de 4, 5 milímetros. No era más que eso. Pero el cálculo produjo una obstrucción tan grande que produjo una fractura del riñón. La presión tan grande que se produjo en el riñón porque no podía salir la orina, produjo una fractura del riñón y la orina se extravasó fuera del riñón. Esa paciente con un calculito tan pequeño, si no se hubiera roto el parénquima renal, esa presión, en 20 días usted puede dejar de tener funcionamiento de su riñón, porque la obstrucción completa daña el riñón. La gente cree, no, pero es que estoy orinando, pero es que tienes 2 riñones. El otro riñón es el que está orinando, este riñón no está orinando, este riñón no puede pasar la orina porque está tapado. Esto hay que solventarlo porque si no pierdes el riñón. Precisamente hoy, doctor, es el Día Mundial del Riñón. Profesionales sanitarios, también asociaciones, piden mayor esfuerzo para prevenir y detectar precozmente enfermedades renales. La enfermedad renal crónica afecta al 15% de los españoles. ¿Cuáles serían los consejos tal día como hoy? Sí, lo más importante, toma 2-3 litros de agua diarios. La gente aprende de los ejemplos, ¿no? Te voy a dar por ejemplo, un paciente masculino llega a la consulta porque tiene un cólico nefrítico. Yo le digo que tiene que operarse y que tiene que desobstruir esa unidad renal porque eso le está causando un daño. Él dice que él prefiere tomar tratamiento, que él no quiere operarse. Ayer acude a la consulta ya con el riñón muy dilatado, con un fallo renal de esa unidad, y ahora sí quiere operarse. Entonces, si tú tienes un cólico nefrítico, tienes dolor, tienes molestias en el riñón, tienes que valorarte. La obstrucción renal, ureteral o renal o piélica, puede causar daño de tu función renal. Entonces es importante que te trates, que lo solventes, porque te puedes quedar sin esa unidad. Un cálculo, como la señora que habíamos mencionado, puede romper un riñón, que es rarísimo que eso ocurra, pero aquí ocurrió ayer. Una paciente, la tenemos hospitalizada con el riñón, toda la orina se salió fuera del riñón. Pues como no podía pasar porque estaba obstruido, sale y se produjo una masa de orina fuera del riñón. Entonces tenemos que drenarlo, ya la drenamos, ya la operamos, todo está bien, pero eso pasa si tú no te cuidas. Y estamos en el Día Mundial del Riñón. Cuídate, toma agua, si tienes dolor, acude al hospital y nosotros vamos a buscarte una solución. Lo importante es que no tienes por qué aguantar el dolor, porque hay soluciones para corregir estos problemas. Pues, doctor Dieguez, muchísimas gracias por conectar con nosotros para dar este mensaje divulgativo, esta preocupación, por un lado, del significativo incremento del cáncer de vejiga en Ceuta. En lo que va de año ya se han detectado los mismos que en todo el año 2024 y por estas pautas también hoy con motivo del Día Mundial del Riñón. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Un placer. 10 de la mañana y 38 minutos. Les vamos a contar ahora un asunto de interés, sobre todo para los jóvenes o para algunos jóvenes. Lo avanzamos en el sumario y es que ha sido publicada ya en el Boletín Oficial de la Ciudad, en el BOCE de hoy, la lista provisional de admitidos y excluidos para la promoción de viviendas de protección oficial de Serrano Oribe. Una lista publicada, como decimos, en el Boletín Oficial de la Ciudad. Los jóvenes solicitantes tienen ahora 20 días naturales para presentar reclamaciones a este proceso de selección de arrendatarios. 20 días a contar a partir de hoy.
Y tras esta conexión en clave de sanidad, continuamos en este mismo ámbito. Hablamos ahora de sanidad y de prevención, sobre todo de cara a los menores, a los adolescentes, a los más jóvenes del consumo de alcohol. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley que prohíbe el consumo y venta de alcohol en centros educativos, deportivos o de ocio en presencia mayoritaria de menores y que veta la publicidad y patrocinio de bebidas alcohólicas a menos de 150 metros de lugares frecuentados por menores o por adolescentes. Dentro de este perímetro sí que podrán anunciarse bebidas fermentadas por debajo del 0,5% de alcohol, según el proyecto de ley de prevención de consumo de bebida alcohólica y sus efectos en los menores de edad, aprobado esta semana. Es uno de los cambios que el Ministerio de Sanidad ha introducido al texto final respecto al anteproyecto que sacó el verano pasado, que extendía esta restricción a las cervezas 00. Así, por tanto, no se podrá emplazar publicidad de bebidas por encima de esa graduación en la vía pública en un radio de 150 metros de centros educativos, centros sanitarios, de servicios sociales y sociosanitarios, así como parques y lugares de ocio infantil, lo cual incluye el patrocinio de marcas en el mobiliario de hostelería. La ministra de Sanidad, Mónica García, explicaba así algunas de las medidas incluidas en esta ley, que se centra en 3 ámbitos de actuación: la prevención del consumo, la regulación de la publicidad y la regulación del consumo, que recoge medidas como estas. Esta ley se centra en 3 ámbitos concretos de actuación: la prevención en el consumo, la regulación del consumo y la regulación de la publicidad. En cuanto a la prevención del consumo, pues se promoverán en el ámbito educativo contenidos y actividades extraescolares para prevenir el consumo. Además, se establecerá expresamente la prohibición en dichas actividades de cualquier tipo de participación por parte del sector de las bebidas alcohólicas. Se promoverán desde los ámbitos deportivos, culturales y de ocio actividades saludables libres de la presencia de bebidas alcohólicas, y también se reforzará la obligación de informar y hacer visible la prohibición del consumo de alcohol por parte de menores de edad, así como la prohibición de su venta en establecimientos y recintos públicos, incluyendo conciertos, festivales o eventos deportivos o culturales. En cuanto a la regulación del consumo y la venta, el consumo de alcohol queda prohibido para menores de edad. Además, se prohíbe para cualquier persona el consumo de alcohol en espacios donde la presencia de los menores sea mayoritaria, como en centros educativos, deportivos o de ocio, durante los espacios específicamente que están concebidos para ellos. Asimismo, también se prohíbe la venta y exposición de bebidas alcohólicas en establecimientos que están destinados principalmente a mayores, como pueden ser jugueterías que también vendan alimentos o bebidas. Además, las máquinas de vending deberán contar con mecanismos que permitan impedir la adquisición de bebidas alcohólicas a menores y no podrán instalarse en la vía pública o en espacios en los que esté prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Y en cuanto a la publicidad, lo que se prohíbe es la publicidad de alcohol dirigida a menores, así como aquella que use imágenes, mensajes o términos que minimicen sus riesgos para la salud y los asocien con la infancia o la juventud. Se prohíbe el patrocinio de bebidas alcohólicas y de empresas en aquellos espacios públicos dirigidos a menores y también en aquellas actividades formativas para profesionales de la sanidad, profesionales de la enseñanza, del deporte o de los servicios de infancia y juventud. Bueno, unas medidas basadas, entre otras cuestiones, en los datos del estudio Estudes del año 2023, según el cual en España 3 de cada 4 adolescentes de 14 a 18 años han bebido el pasado año y algo más de la mitad han bebido el último mes, según esta encuesta, como decimos, Estudes del año 2023. La gran mayoría, el 93%, además, dice que encuentra fácil o muy fácil conseguir alcohol. Este es el asunto que vamos a tratar en este programa, en la tertulia de hoy, con Pepe Grosso, muy buenas. Muy buenos días. Susana Román, buenos días. Buenos Joaquín días. Guzmán, muy buenas. Buenos días, Susana. Bueno, ¿qué os parecen estas medidas que anunciaba esta semana la ministra de Sanidad? ¿Os parecen suficientes, insuficientes, necesarias, innecesarias? Bueno, a mí me parece necesaria. No sé si serán suficientes, pero desde luego toda medida coercitiva que no vaya acompañada de educación probablemente sea floja, se quede en nada. Entonces, bienvenida, insisto, las medidas, pero que necesariamente tienen que ir acompañadas de una concienciación por parte de los menores de los riesgos del consumo de alcohol. Joaquín. Hombre, yo todo lo que sea favorable a velar por los menores lo veo bien. Lo que pasa que es una norma que, como otras que ha habido antes, pues tendrá uno que analizarla viendo cómo
se llevan a cabo. Pues a mí me surgen dudas respecto a esta, ¿no? Por ejemplo, pienso en Ceuta. El bar que está en el llano de Juan Carlos, ahí en la Marina, ¿ese bar tendrá que desaparecer o no tendrá que desaparecer, según la normativa? ¿Se podrá tomar una copita en la comunión de la nieta o no se lo podrá uno tomar? Es decir, son cosas que se irán viendo sobre la marcha, que ahora mismo no tiene uno respuesta. Sí, con respecto a la distancia, es para la publicidad. Los 150 metros alrededor de centros... Sí, pero ahí hay un parque infantil con la gente bebiendo al lado, no sé hasta qué punto. Así que son las dudas que tiene uno de cuando sale una norma y todavía no sabe uno cómo se va a aplicar. Yo, por ejemplo, en una comunión o en una boda, no veo la forma de excluir a los menores y sin que los mayores podamos disfrutar de una copa. Por otra parte, todo lo que sea protección al menor en ese aspecto, como he dicho, me parece bien, pero me surgen dudas. Sí, otro caso en el que puede surgir una duda. En un partido de fútbol de infantiles, de niños, no se puede. En un partido de fútbol de primera división, al que también acuden menores, sí se puede. Claro, claro, es que son muchas cosas las que habrá que ir viendo poco a poco. Yo no tengo estadísticas, pero yo sé, por lo que he vivido, que la mayoría de las veces los jóvenes tienen el primer contacto con el alcohol con las botellas de su familia. Por lo menos a mí yo empecé a notar que me faltaban culillos de bebida, de whisky, del otro, digo, aquí pasa algo, claro, eran mis hijos ya adolescentes con sus amigos, que viendo que los padres no bebíamos, bueno, nosotros lo más que vamos es a tomar algunas cervezas, no somos gente de beber alcohol, pues eso, pues todas las botellas, regalos de nuestra vida habían ido desapareciendo poco a poco. No tuvieron que ir a ningún negocio a comprarlas. Y para resolver esa duda que tú planteas, ¿tú qué crees que debería decir la ley con respecto a eso? En una comunión... Lo ha dicho Pepe, es decir, cualquier medida coercitiva hacia la juventud tiene que estar acompañada de medidas educativas, porque yo podría aquí plantear algo que no planteo, que quede bien claro. Vamos a alejar a los jóvenes del alcohol, pero no tenemos ningún problema en que se vendan las chinitas de hachís en la puerta de los institutos y de los colegios, y algunas veces incluso dentro, que no quiero ser yo el que diga que se consume hachís dentro de los institutos, pero que sí hay trapicheo. Es decir, insisto, cualquier medida a favor de la prevención de la drogadicción, y entiendo que el alcohol es una drogadicción, igual que las demás, o quizá igual de fuerte, me parece fenómeno. Ahora, habrá que ver cómo se desarrolla la ley y qué medidas se toman para acompañarla. Susana, que estás ahí pensativa y con ganas de disparar. No, estaba pensando con la intervención de los dos compañeros que toda la razón a todo lo que han dicho, y hay una cosa que yo apunto más, ¿no? Y es que ¿cómo se va a controlar? ¿Quién va a controlar qué? Eso es muy complicado, porque hablamos de ámbitos públicos, pero también hablamos, como bien ha dicho Joaquín, de ámbitos muy privados, ¿no? ¿Qué va a entrar un policía en tu comunión? En la comunión de tu niño, de tu nieto, de tu sobrino, para controlar. Es que cuando uno hace la normativa, no solo es ver cómo se desarrolla, que Joaquín ha apuntado muy bien, que la vida de una ley es la vida donde funciona la ley y cómo se aplica y cómo el ciudadano la percibe, sino quién hace cumplir eso y de qué forma, sin tener una injerencia, digamos, en la vida privada, en el ámbito privado y ni en el ámbito público incluso. Joaquín ha apuntado el tema de la venta de posturas, de chinas, como le queramos llamar, por la calle o en la puerta de institutos o donde sea. Esa ley ya está regulada hace muchísimo tiempo en el Código Penal. Hay una manera de aplicarla, hay una manera de perseguirla y se sigue haciendo. Digo por poner como ejemplo y por trasladar el tema del alcohol al tema de otro tipo de sustancias estupefacientes. En el caso del alcohol, ahora mismo también está prohibido ya la venta de alcohol a menores. Se sigue incidiendo en ese asunto. Yo cuando voy a los supermercados a hacer la compra normal, que es lo que estamos hablando aquí, en algunos supermercados es cierto que tienen ese tipo de bebidas pues con unos antirrobos y tal,
de forma que los menores tienen que cogerlo y pasar por caja, con lo cual sí les piden la documentación, pero es tan sencillo como que cogen a cualquier amiguete que ya tenga los 18, va con su DNI, retira las botellas que sea conveniente y ya está. Entonces, es complicado, es complicado. Yo apuesto mucho más, fíjate tú, por lo que ha dicho Pepe, ¿no? Por hacer muchísima insistencia en demostrarles a los chavales, desde que tengan uso de razón, de que ese mundo es un mundo que no les interesa para nada, que eso no es bueno ni para su salud, ni para su mente, ni para nada, y insistir mucho más en el ámbito educativo que en el ámbito coercitivo, porque castigar está bien, pero es mejor evitar, y para evitar hay que educar, y en ese ámbito yo creo que es donde se atina, ahí, y aunque peque de pesada, con el deporte. Alguien que hace deporte no bebe alcohol o no bebe ese tipo de alcohol porque al otro día no puede funcionar. No puede nadar, no puede correr, no puede jugar al fútbol, no puede jugar al baloncesto porque le duele la cabeza, porque le duele el cuerpo. En fin, yo apuesto más por ese tipo de cuestiones. Que no está mal que se regule como lo ha hecho el gobierno, no obstante. Vamos a hablar de otra cuestión más saludable y ahora continuamos hablando de esto. Tampoco podría estudiar bien. Una cuestión más saludable que es la educación y el arte. Nos vamos en directo hasta el Instituto Luis de Camões. Por ahí está pasando hoy jueves una muestra itinerante con obras de los museos vaticanos y de la Capilla Sixtina, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues efectivamente los museos vaticanos y la Capilla Sixtina han visitado aquí el Luis de Camões. Se trata de obras singulares, una maravilla. Para aquellos que hemos tenido la suerte de estar allí in situ, es un mundo, es una belleza ver todo esto. Y estamos con Tula Fernández, ella es profesora del centro, que nos va a contar por qué han pensado en organizar esta muestra para los alumnos. Tula, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Cuéntame. Bueno, surge desde el plan lector del centro, que siempre estamos intentando involucrar a los chicos en todo lo que sea, no solo la lectura, sino aspectos culturales como puede ser el arte, ¿no? Y teníamos conocimiento del divulgador Serafín Martínez, que además ha colaborado con nosotros ya en aula en otras ocasiones, y nos pusimos en contacto con él, estuvimos trabajando la posibilidad de venir aquí al centro con el material que estuvo expuesto, además de manera muy exitosa, en la estación de ferrocarril. Y nada, nos pusimos manos a la obra y hemos organizado este espacio y un tiempo y un recorrido para los alumnos, sobre todo de cuarto y de bachillerato. Hay alumnos que tienen ya un conocimiento previo porque han estudiado el Renacimiento y otros que lo están adquiriendo aquí. Y ya este es nuestro segundo día y bueno, la verdad es que las expectativas han estado muy por encima de lo que nosotros en principio pensábamos que los chicos, una exposición de arte les podía llenar tanto, pero la verdad es que los comentarios están siendo fantásticos. Serafín es muy buen divulgador, no solo cuenta la historia del Renacimiento, las características principales, sino que además se va a la anécdota, ¿no? A esas imágenes que están escondidas en el juicio final, en el techo de la Capilla Sixtina, y eso, pues es muy llamativo para los alumnos y la verdad es que estamos muy satisfechos del resultado. Pues vamos a hablar con Serafín. Serafín, vente por aquí, anda. Serafín Martínez, muchas gracias. Tula, ponte donde estaba Tula, aquí quietecito. Bueno, ¿de dónde te viene esta pasión por todas estas obras de arte? Eso ya me lo ha preguntado una que otra vez Susana, también. Pues te lo pregunto ahora yo. Preguntas tú ahora. Eso viene de donde, mira, todos tenemos pasiones. Hay quien le gusta la bici, hay quien le gusta, yo qué sé, ir al desierto. A mí me llegó un momento que hice un viaje a Roma y me encantó Roma y al final de ahí decidí seguir y profundizar un poquito más en este campo. Nada más, es pasión, nada más, es pasión. Es verdad que me gusta la historia, es verdad que me gusta la pintura, pero esto no deja de ser una pasión, ¿eh? Y claro, si tú quieres divulgar, no solamente te vale con leer, tienes que profundizar y tienes que meterte en la piel de aquella época y sacar un poco cómo se vivía en aquella época, cómo se evolucionaba de un punto de vista histórico, propagandístico, político, religioso. Y bueno, pues esto es lo que tenemos aquí. Estas pinturas se configuran, Serafín, como un instrumento, ¿no?, para conocer la historia, porque todas evidentemente tienen su contexto histórico, cultural y su historia detrás. Mira, lo primero que yo les digo a los chicos en este momento de ayer y hoy, lo primero que les pongo es un ejemplo, nuestro Papa, el Papa que tenemos ahora. Y les digo que se olviden del Papa religioso, sino del Papa político, porque no dejamos de ver que el Vaticano es un Estado. Y el Papa tiene un poder político. Lo tiene ahora y lo tenían entonces. Solo que entonces no tenían el nivel la capacidad de propaganda que tienen hoy el Papa, los políticos, Twitter, Facebook, redes sociales. En aquel entonces no era así. ¿Qué tenían en aquel entonces? La pintura.
artistas. Y tiene la propaganda era a través del arte. Y esto es lo que tenemos aquí. Esta historia política, cultural, no tanto religiosa, de aquella época tan bonita que es el Renacimiento de mitad del 400 a mitad del 500, o final del 500, que cuando está el juicio final, se pinta el juicio final. Básicamente es esto. Pues vamos a aprovechar que estás aquí para que transmitas un poquito de tu conocimiento. Mira, esta pintura que tenemos aquí detrás, por ejemplo, esto creo que es un fragmento de la Capilla Sixtina, creo que es San Bartolomé. Vente aquí, vente a mi ladito. Sí, esto es un fragmento, me pongo aquí. Venga, explícanos un poquito qué estamos viendo Es aquí. un fragmento del juicio final. El juicio final que pinta Miguel Ángel, allá por el 1540 más o menos. ¿Y qué hace Miguel Ángel aquí? Critica. Esto es una crítica feroz de Miguel Ángel. Es una forma de meter para el resto de los tiempos a un personaje que lo criticó muchísimo. ¿Dónde lo mete? En la Capilla Sixtina y en el juicio final, para el resto de los tiempos. Esto es Bartolomé, nuestro San Bartolomé, que muere torturado, despellejado vivo. ¿Y qué es lo que hace Miguel Ángel? En aquella época había un señor allí, un tal Pietro Aretino, que lo critica mucho, lo critica muchísimo por lo que está haciendo y porque no lo deja intervenir a él en la configuración de la iconografía de lo que es el juicio final. El Papa tampoco lo deja. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Critica a Miguel Ángel, lo critica muchísimo. Entonces, ¿qué dice Miguel Ángel? Sí, tranquilo, que te vas a quedar aquí para el resto de la historia de la vida. Y representa a Bartolomé con la cara de Pietro Aretino. ¿Este es el que lo criticaba? Este lo criticaba, Pietro Aretino. Y claro, y como Bartolomé muere despellejado, aquí representa un pellejo. ¿Y qué hace Miguel Ángel? Que fue el despellejado, se representa él aquí mismo. Esta es la cara de Miguel Ángel. Se autorrepresenta en esta imagen. Es una forma de criticar a este Pietro Aretino y ponerse él como víctima. Esto es un ejemplo de cómo se representaba en aquel tiempo esta iconografía tan particular. Muy bien, Serafín, pues agradecerte tu tiempo, agradecerte esta explicación y sobre todo enhorabuena por este vasto conocimiento que atesoras. Esto no deja de ser eso, placer, un puro placer, nada más. Así que, y a seguir. ¿Vale? Ojalá todos los placeres fueran como ese. Ojalá fueran todos como este, eso sí, es verdad. Muy bien, pues ahí queda eso, con acompañados, buen acompañados de Sebastián, de Serafín, perdón. Da gusto conversar con gente de historia con estos conocimientos, y esperamos que nuestros alumnos y nuestros estudiantes también disfruten de todos estos conocimientos, porque continúa ahora las sesiones, ¿verdad? Ahora viene otro, vienen 2 aulas más, creo que es de cuarto de eso, creo. Vale, lo he dicho. Pues nada, aquí nos quedamos con Serafín. Susana, adiós. Chao. Muchas gracias, Raúl, por conectarnos en directo con Roma, con la Capilla Sixtina, con los Museos Vaticanos, en este programa de jueves 13 de marzo. Seguimos en conexión, línea abierta, que nos lleva ahora hasta el embolsamiento de Loma Colmenar. Rafa Morales, muy buenos días. ¿Cuál es el motivo que nos lleva a conectar con el embolsamiento de Loma Colmenar? Pues mira, el motivo es que recordamos, y evidentemente es muy sabido en Ceuta, es inevitable, ¿no?, que estamos en el mes sagrado del Ramadán, quedan prácticamente la mitad del mes y a fin de mes, el 31, está prevista que se haga el rezo de fin de Ramadán, la musalla. Aquí en Loma Colmenar se va a celebrar esta celebración, este rezo conjunto, y se está desentando ya por parte de Brigadas Verdes todo lo que es las áreas colindantes. Estamos con Ali Hamido, coordinador de Brigadas Verdes. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Se lleva trabajando siempre que las condiciones meteorológicas, el viento, la lluvia, lo permiten, a lo largo de diferentes días, ¿no? Sí, la verdad que los primeros días que hemos empezado bien, pero luego con el tema de la lluvia y el tiempo hemos estado paralizando, trabajando y así vamos. Y creo que con todo eso vamos muy bien de tiempo y de trabajo. Y la verdad, yo creo que cuando llegue el momento del rezo, esto va a estar en condiciones de que todo el mundo pueda disfrutar de ello. ¿Cuántas personas están trabajando y qué labores en concreto están realizando en diferentes zonas de esta explanada de Loma Colmenar? Ahora mismo tengo a 30 personas aquí y el trabajo que se está haciendo es el tema de poda de árboles, dándole formas, y también estamos haciendo el desbroce de todo el perímetro de lo que es la explanada. Y luego tengo gente ahí arriba, donde está el hospital de arriba, tengo gente desbrozando para habilitar también esa zona en caso de que se llene el aparcamiento, que la gente tenga espacio para poder aparcar ahí arriba. Es decir, unas labores que se van haciendo tanto en el perímetro de la explanada como en la zona de aparcamiento del hospital. Sí, estamos haciendo todo para dejar esto en condiciones para que la gente no tenga problemas en aparcar
o encontrar algún sitio para poder aparcar, dejando como zona de aparcamiento, como la zona de lo que es la plana de embolsamiento, dejándolo todo bonito para que la gente cuando venga a lo que es rezo encuentre esto en condiciones y, ha dicho, dejarlo bonito. Dejarlo bonito para el rezo del 31 de marzo, quedan prácticamente 2 semanas. ¿Cuánto tiempo tardará Brigadas Verdes? ¿Cuánto le queda en días por terminar ya estos trabajos? La Brigada Verde, si no llueve y estamos así como hoy, yo creo que la semana que viene la terminamos. La siguiente semana va a ser la última, aquí en el trabajo que estamos haciendo ahora mismo. Es lo único. Y luego también vamos a estar aquí en el tema del traslado de las sillas. También vamos a trasladar un poco de vallas también van a venir para separación de la parte de las mujeres y los hombres. También vamos a preparar la esterilla, también nos la van a traer también Ubimase. También la vamos a preparar nosotros, lo que es la Brigada Verde. Aparte de lo que estamos haciendo, también preparamos también lo que es dentro de la explanada, preparamos toda la zona, el escenario, toda esa zona la preparamos nosotros, hasta el último día. Nosotros estamos aquí, hasta un día después, antes del final de Ramadán, estamos nosotros en pie de dejarlo bien. Para que todo esté correctamente adesentado, todo adecuado para el fin de Ramadán, el rezo comunitario de la comunidad musulmana, valga la redundancia. Ali, ¿qué estimaciones aproximadas de aforo puede haber en esta explanada de Loma Colmenar? Mira, la anterior, que era al final de Ramadán, hemos tenido unos 6.000, podía haber un poquito más, pero 6.000 hemos tenido ahí en la explanada de Loma Margarita. Y yo creo que aquí puede que haya lo mismo o un poco más, porque la zona yo creo que va a permitir que haya más gente, porque primero que hay muchas zonas de aparcamiento, la comodidad que van a tener mucha gente en aparcar y en poder venir también andando, los vecinos de Loma Colmenar, gente del Príncipe, que le viene muy cerca. Yo creo que va a haber un aforo muy bueno este año. Ali Hamido, Ramadán Mubarak. A disfrutar, trabajando también, y muchas gracias por atender a la pública. Muchas gracias a vosotros y lo mismo te digo, Ramadán Mubarak a todo el mundo. Muchas gracias. A vosotros. Pues estos son los ritmos de trabajo que se llevan siempre que la meteorología lo permita en la explanada de Loma Colmenar, un trabajo que realiza Brigadas Verdes, acondicionando todo para que esta explanada esté perfectamente en condiciones, todo lo que es sus aledaños en cuanto a la vegetación, a la maleza, de cara a ese rezo del fin del Ramadán, que será el 31 de marzo. Muchísimas gracias, Rafa. 11 de la mañana y 2 minutos, volvemos a plató, volvemos a la tertulia. Estábamos hablando sobre la nueva ley para alejar a los menores del alcohol. Estábamos preguntándoles a nuestros invitados, a nuestros contertulios de hoy, si era necesario o no endurecer la legislación vigente actualmente. Y también quiero preguntarles otra cuestión, que es sobre quién creéis que tiene mayor responsabilidad en la prevención del consumo de alcohol en menores. ¿La familia, los padres, el gobierno con las leyes, las empresas, la publicidad, la sociedad, los propios menores? ¿Quién creéis que tiene la responsabilidad o mayor responsabilidad? Yo suelo tirar mucho normalmente del dicho africano que dice que para educar a un niño se necesita todo un pueblo. Entonces, para deseducar se necesita mucho menos. Cualquiera puede deseducar en algún momento, ¿verdad? Me cuesta mucho trabajo apuntar a un solo responsable. ¿Pero quién tiene la mayor responsabilidad? Pues no te podría decir, porque mira, si me permites rápidamente, yo me acuerdo cuando yo era jovencito, llegaba a casa a las 4 de la mañana, por ejemplo, a las 5 de la mañana, y sin esperarlo, por supuesto, era arbitrario y discrecional, según el criterio de mi padre, abrías de pronto, entrabas así despacito para no despertar a nadie, porque a lo mejor había llegado media hora, una hora más tarde, y encendías la luz del salón y estaba mi padre así, me parecía Nefertiti, esperando a que... Sí, esa era la impresión. Y te decía, échame el aliento. Y daba igual lo que hubieras bebido, si no hubieras bebido nada, lo que hubieras comido, decía, ¡oh! Eso era su... Pero claro, es que mi padre podía permitirse eso, estaba allí. Pero hay otros padres que no, por desgracia, pues no pueden hacer eso, no pueden tener ese control. Entonces, ¿quién es responsable? ¿El padre? Hombre, pues mire usted, depende de las circunstancias. La publicidad
pues participa, pues también. ¿Y quién eran los otros posibles responsables? La sociedad. La sociedad. ¿Pero qué significa eso de la sociedad, el gobierno? En fin, yo creo que todos somos responsables de lo malo, por decirlo de alguna manera, igual que somos todos responsables de lo bueno. No sabría yo decir, somos los seres humanos muy dados a juzgar y a juzgar de manera imprudente y a condenar, que nos encanta. Y no condenaría a ninguno de estos. A la hora de prevenir el consumo de alcohol en menores, id pensando en la respuesta que os vamos a preguntar ahora. Antes vamos a conocer las que nos dejaron las personas que hemos encontrado en la calle, a las cuales les hemos hecho esta misma pregunta. Los padres. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Vamos, he tenido niñas adolescentes y el control tiene que venir por parte de los padres. Cuando llegan a casa, vamos, yo lo tengo clarísimo. Los padres no, porque vamos, por mucho que le digamos, cuando salen a la calle salen solos. Yo digo también, no lo sé, la educación que también se le den a los hijos, depende también mucho. Yo también pienso que las empresas también deberían de... Pero bueno, que si ellos no lo compran uno que tenga 18 años. O sea que no sé a quién echarle las culpas, hija. Los padres. Ellos van a beber, yo pienso que ellos van a beber, o sea, si no lo hacen por delante, lo van a hacer por detrás. Los padres tenemos que estar más pendientes de eso. La verdad que no sé quién puede tener más responsabilidad. Me imagino que los padres, ¿no? Eso es lo primero. Los padres son los responsables de... Bueno, es que el consumo aquí en España del alcohol está... Vamos, que a todas horas, todos sitios, entonces ellos lo ven normal. Bueno, pues serán los establecimientos que se los venden, ¿no? Supongo yo. Y yo de primera hora diría que la familia que lo tiene que aconsejar y le tiene que explicar y le tienen que decir, como yo he hecho con mis hijos. Y después los establecimientos que les da igual que sean menores o que no sean menores, es lo mismo. La familia y la escuela, desde luego. Yo creo que es lo principal, la familia, y estar vigilado por la escuela y en última instancia el Estado, pero vamos, creo que tiene que ser lo más cercano. Yo pienso que la responsabilidad total es del padre, de los padres y de la madre. Creo que debería ser así. Una buena educación, sobre todo en este ámbito, y procurar que los niños tenerlo pendiente, vigilados, que no caigan en ese mundo del alcoholismo ni de drogas, etcétera. Yo creo que principalmente la familia, sobre todo el padre y la madre. Primero, una buena educación dentro de la casa. En este caso serían los padres. A veces es difícil controlar. Y por otra parte, pues ponerles impedimentos. En este caso serían las leyes y el control con respecto a las autoridades, en el que pusieran un filtro a la hora de que ese menor tenga la facilidad de consumir y conseguir ese alcohol. Supongo que los padres, supongo, es que no estoy seguro, porque hay cada uno por ahí que, en fin, va libre. Los padres tienen un papel fundamental, pero también los dueños de establecimientos que muchas veces dejan que los menores, sin comprobar su edad, entren dentro de los sublocales y les venden la bebida alcohólica y por ahí empiezan, ¿no? Entonces habría que buscar un mayor control por parte de la propia sociedad también y de la propia policía. ¿Por qué? Porque los botellones estamos viendo que cada vez están más llenos de gente mucho más, no diría ya jóvenes, sino hasta pequeños, ¿no? Que es impropio para ellos y bueno, yo creo que de alguna forma había que sacar una normativa mucho más rígida que controle precisamente todo esto y no solo la venta, que ya lo sabemos que hay establecimientos que suelen vender a los menores alcohol, aunque parezca que no, pero es así, y entonces todo eso había que controlarlo de alguna forma. Bien, esas son las respuestas que nos han dejado en la calle y en la encuesta digital la mayoría, más de la mitad, 54%, dice que la mayor responsabilidad en la prevención del consumo de alcohol en menores es de los padres, un 10% del gobierno y las leyes, un 5% en las empresas y la publicidad y un 31% es de la sociedad. ¿Qué creéis vosotros, Joaquín? ¿Qué crees tú personalmente y qué te parecen las respuestas que nos han dejado en la calle? Bueno, yo personalmente pienso que la encuesta puede aproximarse a la realidad cuando estamos tratando de familias normales,
existe una familia normal del padre, la madre, de los hermanos y los tíos, pues esa puede ser la respuesta mayoritaria. Es cosa de la familia, es la que tiene que un poco vigilar que esto... Pero no debemos olvidar nunca de que el joven se encuentra que deja de ser niño, va a ser hombre y que lo que quiere es transgredir. En la propia adolescencia hay un componente de romper con los valores de los padres, romper con el modo de vida muchas veces hipócrita de los padres, y dentro de ese transgredir está el acercarse a las sustancias prohibidas y a todas las cosas prohibidas. Entonces, ese afán, digamos, investigador del joven, eso lo podemos evitar en las familias muy poco, y entonces ahí entra, creo que bien, la legislación, el prohibir el que se hable de forma favorable de esas experiencias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo pienso que en familias normales sí, pero olvidemos, bueno, y cuando digo normales no quiero decir que haya familias anormales, lo que quiero decir es que hoy en día hay una gran variedad de situaciones que hacen que el joven quede un poco más descontrolado, porque es más frecuente pues los matrimonios en los que el padre aporta 2 hijos, la madre aporta 1, pero los 2 hijos del padre hacen más caso a la madre, que es más débil con ellos cuando los ve, o al revés, y por lo tanto, quiero decir, hay más descontrol. En la familia ordinaria, pues sí creo que es la familia la primera que tiene que poner... Ya que hablas de la rebeldía como un factor para el consumo del alcohol, ¿crees que leyes como esta pueden generar el efecto contrario precisamente por eso? ¿Incentivar el consumo de alcohol como un acto de rebeldía? Yo, personalmente, si me preguntas a mí, diría que no, que eso con ley o sin ley a determinadas edades, en la transición, como decía la canción, de niño a hombre, la canción decía de niña a mujer, ¿no? Pues en esa transición el joven tiene que descubrir quién es, ¿verdad? Hasta entonces es, digamos, un duplicado paterno o materno, pero ahí tiene que descubrir quién es en realidad, y entonces va a probarlo todo. Entonces nosotros lo que tenemos es que legislar para que le cueste el máximo trabajo posible, el educar, como decían mis compañeros contertulios, para que sepan llevar su propio rumbo y su propio barco, a pesar de que va a probar, como va a probar con el tema sexuales, como va a probar con todo. No sé si o cómo veis la cuestión de que se esté normalizando, o no, a lo mejor no lo veis así, el consumo de alcohol, sobre todo vinculado a diferentes festividades, ocio y demás, y qué grado de responsabilidad puede tener esta normalización del consumo de alcohol en que los jóvenes o los menores pues se inicien, lo prueben ya cada vez a edades más tempranas, Susana. Yo creo que desde luego en casa es fundamental lo que ellos vean, independientemente, como dice Joaquín, de que esté la madre, el padre, 2 madres, 2 padres, eso me da exactamente igual, ¿no? Es el modelo que tienen en casa. El modelo que tienen en casa, ellos evidentemente lo referencian, saben, porque desde luego, aunque sean adolescentes, no son tontos. Yo creo que los niños cada vez están más espabilados y desde más jóvenes ellos perciben tanto el ambiente como lo que se ve en casa. Concretamente con lo que tú estás diciendo, referenciado a las festividades, yo creo que probar, como también dicen Joaquín y Pepe, van a probarlo porque además, independientemente de lo que vean en casa, forma parte de ese aprendizaje, ¿no? de esa parte de la vida. Pero una cosa es probarlo, porque la gran mayoría, y estaréis conmigo, cuando prueba la cerveza, qué amarga, qué mala. O cuando prueba un whisky, peor todavía, ¿no? Qué sensación más negativa. Entonces, sí, la sensación de percepción de ello es negativa. Si el modelo que tienen en casa es totalmente contrario. Y si se lo ponemos difícil en la calle, probablemente, conduciéndolo todo, como decía Pepe, todo en conjunto, haga que los chavales vean que, bueno, eso no es agradable, no es bueno, y además al otro día me duele muchísimo la cabeza y casi no puedo hacer nada.
Yo creo que esa es la forma y la manera. Evidentemente, todas las leyes que ayuden en este sentido, bienvenidas sean. Pero yo creo que forma parte de un todo, ¿no? De que ellos vean que el modelo de casa es un modelo que no tiene nada que ver, ¿no? Y después, por otra parte, ¿no? No tiene mucho que ver, pero lo traigo a colación porque me llama mucho la atención. Cuando uno va a Estados Unidos, que es para mí la meca de los grandes eventos deportivos, si tú vas a ver un partido de NBA, un partido de NFL, un partido de hockey y hielo, allí vas a tener bares a cascoporro que venden alcohol el que quieras. ¿Qué quiere decir esto? Que en sitios donde hay muchísimos miles de personas y por tanto muchos miles de menores también, tú puedes acceder al alcohol. Sin embargo, estás en la meca del deporte, estás en la NBA o estás en la NFL o estás... ¿Y eso cómo casa? Pues eso casa porque el padre va con el hijo y a lo mejor el padre lo que tiene que hacer es no pedirse la copa allí y probablemente no se la va a pedir. Yo mi experiencia es que la gente pide más nachos o pide más Coca-Cola o pide más donut y pide menos alcohol. No es tanto la prohibición, sino, insisto, el modelo de lo que ven cuando van de la mano. Si el modelo es que me pido unos nachos con una Coca-Cola, pues probablemente es muy difícil que me pida un ron con Coca-Cola. Es mucho más fácil que me pida los nachos. Entonces, quiero decir que en un sitio como aquel no existen estas prohibiciones, no existen. Y sin embargo, pues parece que no les va muy mal en ese sentido. Hay varias ciudades en Europa en las que en los bares, sobre todo nocturnos, en los que se vende alcohol, no está permitida la entrada a menores. Exacto. Es muchísimo, bueno, y después muchísimos sitios de Europa donde, como sabéis, el alcohol forma parte, digamos, de un control muy exhaustivo por parte del Estado y, de hecho, por ejemplo, si en Noruega intentas tomarte un whisky, lo ponen con un medidor, es decir, es un dedalito y te echan un dedal y no te van a permitir 2 dedales juntos. No es que vaya a la trampa de ponme 2, no, te va a poner un dedal y te vas, y si quieres volverás a por otro dedal. Quiero decir que hay 1000 maneras de controlar y eso no evita, como decimos antes, que haya alcoholismo en Noruega, porque no es tanto, es una parte, pero no es tanto ese control como la educación que vayan a recibir los niños. A modo de conclusión ya, Pepe, sí. Nada, está muy bien. Yo creo que volvemos otra vez al principio con lo de que sí, que está muy bien todas las medidas que se puedan hacer, pero hay que ser consciente de que falta, si no hay el elemento troncal fuerte, potente, que es el de educar. Mire, estas son las consecuencias de un consumo inadecuado del alcohol. ¿Por qué? Pues rápidamente, yo, como he dicho varias veces, ya me he dedicado a la noche toda mi vida. Muchos años. Nosotros hacíamos disco light, que se llaman. Estábamos obligados por ley a que no se viera ninguna botella de alcohol. Es decir, teníamos que tapar las estanterías, las teníamos que tapar con unas telas especiales que teníamos negras precisamente para que no se viera muy bien. Y no se podía vender alcohol en la discoteca en ningún momento. Muy bien. ¿Qué hacían los niños? Se la bebían antes y ya está. Entonces, ¿a qué hora entraban? A las 2 de la mañana entraban en la discoteca. Niños jovencitos. Los hacíamos para las fiestas, disco light se llamaba. Prohibida la entrada de todo mayor de 18 años. Por tanto, necesariamente tenían que ser menores. ¿Y a qué hora entraban esos niños? Bueno, esos niños entraban a partir de las 12 de la noche. Entraban a partir de las 12 de la noche, pero con una borrachera como un mulo. ¿Me explico? Entonces, sí, está muy bien, toda medida está bien, pues si nosotros encima vendiéramos alcohol, pues peor. No vamos a vender alcohol. Pero bueno, que lo necesario es educar precisamente las consecuencias que puede tener eso. Y hay maneras, yo creo que ahí es donde hay que insistir. Yo tengo ejemplos, amigos, iba a decir conocidos, alumnos y amigos que podrían dar ejemplo de lo que no debe hacerse de una manera que sería seguro más pragmática y mucho más, llegaría de una manera más contundente que cualquier medida coercitiva que se pudiera hacer. Por ejemplo, ya que estamos. Pues tengo alumnos, yo soy profesor, por ejemplo, en Mendizábal, ¿verdad? Mendizábal es la cárcel, sí, el centro penitenciario. Claro, y cuando ellos alguna vez te cuentan en privado las circunstancias que los han llevado muchas veces allí, lo achacan de manera absolutamente consciente, muchos de ellos, por ejemplo, al alcohol, ¿no? Entonces, y te lo cuentan con tristeza y te lo cuentan con pena. Yo insisto mucho en que ellos tienen mucho que aportar desde un punto de vista educativo, es decir, que tienen mucho que enseñar.
enseñar precisamente a lo que no debe hacerse. Entonces, yo creo que el testimonio, por ejemplo, de uno de estos chicos podría ser mucho más contundente. El otro día tuvimos una experiencia en el Instituto Ávila fabulosa. La mejor, vamos, yo creo que de los mejores actos que se han hecho allí, precisamente presentamos un corto que habían hecho allí en la prisión, que fue finalista incluso en un concurso, fue extraordinario, y estaba el público absolutamente embobado y maravillado. Y ellos, los actores, que eran internos, contaban algunos la necesidad de no iniciarse por un camino por otro, y la gente se quedó prendada y fue maravilloso, maravilloso, y aprendió muchísimo y se emocionaron, y eso es mucho más contundente que una ley que, insisto, que se puede vadear. Que de hecho todavía tiene que aprobarse en el Congreso y puede sufrir modificaciones. Al hilo de ya introducir otro concepto más, el término delincuencia, no tiene nada que ver con el alcohol, pero sí con menores, y aprovechando que estáis aquí, también, bueno, pues personas que pueden dar su opinión al respecto desde el punto de vista jurídico, educativo, también de sensibilización, como en el caso de las labores que lleva a cabo Pepe Grosso en el centro penitenciario. Quería preguntaros por esta dinámica que estamos viviendo en los últimos meses, que bueno, estamos viendo que varios casos de menores usados para traficar con drogas. Este pasado fin de semana, una adolescente fue detenida en la estación marítima de Algeciras, partido de Ceuta, ya fue detenida ya en la de Algeciras, con poco más de 1 kilo de hachís, 1 kilo y 100 gramos de hachís adosados en su cintura. En ocasiones como esta van solos, pero hay también casos en los que acuden con sus padres. Hace unas semanas, recuerden, les hablábamos de una madre que iba con 3 hijas menores de 4, 8 y 17 años. Entre las 3 llevaban 6 kilos, 600 gramos de hachís distribuidos entre las 3 niñas. Ella no llevaba nada. ¿Qué os parece este tipo de, bueno, pues de prácticas? ¿Cuáles creéis que son los motivos, las causas? ¿Qué factores están llevando al aumento de casos de menores que portan hachís, que son mulas de hachís? Susana. Pues primero es la tristeza más absoluta, ¿no? Cuando ves eso, pues imagínate tú. Yo creo que siempre hay que ponerse en los zapatos de la gente, ¿no? Y piensa en ti misma con esa edad, que te adosen esas pastillas y que tengas que pasarlas, ¿no? Ya eso te da norte de por dónde van los tiros, ¿no? Es una barbaridad. Entiendo que no siempre están implicados los padres, quiero decirte, por suerte, por desgracia, lo decía yo antes, ¿no? Yo sí, lo que percibo, yo llevo 30 años ya en la profesión y tengo cierta perspectiva ya, ¿no? Y yo lo que sí veo es que ahora los chavales jóvenes, muy jóvenes, son mucho más adelantados, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto a las cuestiones que tienen que ver con la delincuencia, ¿no? No sé si forma parte de la sociedad, el ritmo que se vive, de la cantidad de información que les llega, o yo no sabría, porque no soy socióloga ni tengo ni idea de por qué esto se puede producir, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, solo habría que ir a Punta Blanca y pasar el catálogo, seguro que Pepe sabe de lo que estoy hablando, y allí tienes, por desgracia, todo tipo de catálogo de delincuentes, ¿no? Porque son delincuentes. No olvidemos que son gente que sabe que está haciendo mal. No hay nadie que piense que pasar 1 kilo de hachís no es algo malo. Sobre todo porque lo estás pasando para traficar, para que otros lo vendan y bueno, y la gente se drogue. ¿Por qué ahora de una manera tan seguida, digamos? Yo creo que a nadie se le escapa que, bueno, Guardia Civil y Policía han hecho y están haciendo un trabajo impecable en cuanto a cortar vías de entrada y salida de este tipo de sustancias, y por otra parte, quien tiene hachís en las conocidas como guarderías tiene que darle salida. Así que van a buscar todas las maneras posibles y probables para poder ir sacando el material. Y yo creo que esta es una de ellas y por eso lo estamos viendo con mayor incidencia. Así que se percibe un incremento considerable de hechos delictivos cometidos por menores. Bueno, yo creo que nada más que hay que ver las estadísticas de los juzgados de menores, ¿no? Antes, bueno, pues estoy hablándote ya con una perspectiva de muchos años, yo creo que se veían bastante menos, ¿no?
pero yo creo que forma parte de esta evolución de la sociedad que es imparable y que es en la que estamos, que no es ni mejor ni peor, insisto, porque somos también producto de nuestro tiempo. No se puede comparar una sociedad de ahora con la sociedad de los años 80 porque no tiene nada que ver. Y desde esa experiencia desde la que nos hablas, ¿cuáles son los más frecuentes cometidos por menores, Susana? Hay un altísimo caso de temas de acosos y demás con los móviles y con todo este tipo de historias que es preocupante. El tema de la droga está al cabo del día, los pequeños hurtos también. En fin, hay un catálogo extenso. Después hay cosas que son muy llamativas y que han saltado a los medios de comunicación que todos conocemos, ¿no? Que son ya casos extraordinariamente graves. Como el caso del asesinato de por ejemplo, Mohamed, casos extraordinariamente que está graves. a punto ya de exactamente, ¿no? el mayor de edad. Y hay varios que ya han sido así y, en fin, no sé si os acordáis en Juan Carlos I, que pusieron un cable de lado a lado y pasó un motorista, en fin, eran menores. Quiero decir que son cosas de una crueldad extrema que yo creo que eso forma parte, insisto, del tipo de sociedad en la que nos estamos moviendo. Ayer mismo detenían a dos jóvenes, no eran menores, pero tenían 21 y 23 años, falsos pescadores en La Sirena con bolsas y con fajos de hachís. ¿Creéis que el hecho de ser menores o que existe una percepción de impunidad en este tipo de delitos por ser precisamente menores, Pepe? Claro, yo creo que sí que existe esa idea por parte del menor y también se le insiste mucho por parte del que incita, ¿verdad? Obliga a que tome conciencia de que no va a pasar nada, y no es cierto en absoluto es cierto. Decía antes Susana, yo estoy absolutamente de acuerdo, decía que son delincuentes y que saben que han cometido un delito. Sí, pero ocurre muchas veces, por lo menos la experiencia que yo tengo es que no saben realmente cuál es la consecuencia, o sea, o cuál es la consecuencia real. Es decir, ellos pueden imaginar que van a terminar en Punta Blanca o finalmente cuando son mayores en una prisión, pero yo creo que no son plenamente conscientes de lo que significa, por ejemplo, perder la libertad. Es que perder la libertad es algo extraordinariamente tremendo. Y bueno, pues se hacen muchas bromas con lo de bueno, no se está mal, come todos los días, tienes un techo. Usted no sabe de lo que está hablando, no tiene ni idea. Sí. Y en el caso de que haya adultos detrás incitando a que se cometa ese delito, ¿cree que hay esa percepción de impunidad por ser menor? Yo creo que no hay cierta... Sí, bueno, es que se castiga de una manera mucho más laxa, ¿verdad? Y más benevolente. Entonces, pues... pero en este caso también me gustaría a mí agrandar, por decir de alguna manera lo que decía antes Susana, de ponerse en los zapatos, no ponerse solo los zapatos del niño, sino también en el de la madre, porque nos cuesta muchísimo trabajo entender cómo una madre puede incitar, ¿verdad?, a su propia hija a hacer algo de esto. Bueno, tendríamos que conocer también las circunstancias. Yo en este sentido siempre tiro de la famosa frase del latino Terencio de soy humano y nada del humano me es ajeno. Que me la sé en latín, es preciosa el latín, pero no la voy a decir. En fin, ¿qué circunstancias se encuentra esa persona para llegar a hacer eso? Es muy fácil juzgar y decir que tienes que ser una mala madre o que tienes que ser una canalla. No es nuestra intención jugar aquí. No, por favor, solo faltaba. Ana, no, simplemente, bueno, pues que nos interesa mucho una reflexión vuestra, ya que estábamos hablando de menores y has pues puesto sobre la mesa el término ya y el concepto de delincuencia, pues también hablar sobre este asunto, esta práctica que estamos viendo que se está por lo menos descubriendo o publicando en las últimas semanas. Joaquín, ¿tú qué opinas sobre este asunto? Hombre, yo pienso que está habiendo, o yo observo, quizá equivocadamente, pero así lo veo, una cierta relajación sobre ese tema y justificación de esas cosas en las redes sociales. Últimamente, cuando se ha descubierto lo del túnel, he recordado a más de un comentario en que se decía, bueno, pero no están matando, no están robando. Esta mujer que ha digamos, entre comillas, no me sale la palabra, diré prostituir, pero no lo es, evidentemente, a sus 3 hijas, pasando droga, que lógicamente ellas la han pasado como no iban a hacerlo por su madre, pues la verdad es que creo que son fruto de esa relajación moral
en la cual hay una cierta justificación hacia este tema de la droga. Bueno, pero no matan, no roban. Yo a la gente que tenga esa tentación de justificarlo, les diría que así empezaron en México hace 50 años. Y ha terminado México teniendo que ver cómo se colgaban a gente en los puentes de la guerra entre los narcotraficantes. Yo pienso que eso es un error. Es decir, el consumo, no tengo nada contra quien consuma, pero lo que es el tráfico y el utilizar a niños en ese tráfico no lo puedo relativizar ni lo puedo justificar. Es más, propondría lo mismo que se ha hecho con las leyes antiterroristas, que a madres que hacen eso se les condene doblemente. Uno, por el tráfico de drogas, y dos, por utilizar a sus hijos como camellos. Esa es mi opinión. Yo no, Joaquín, si me permites, sí. yo no creo que se pueda justificar, pero sí de alguna manera explicar, entender que puede haber unas circunstancias, por ejemplo, la ignorancia ante las consecuencias legales que puede tener la comisión de un delito. Yo creo que casi todos los que no somos juristas somos legos, ¿no?, en la materia, y entonces es relativamente sencillo coger a una criatura y decirle no pasa nada. Si te cogen a ti te van a caer 3 años, algo más de 3 años. Si cogen a tu hija va a estar 3 meses. No siempre son padres, los adultos. No, ya. Bueno, he dicho tu hija, tu primo, si cogen a este niño. Y eso es, yo creo que debe ser relativamente sencillo convencer a alguien de que las consecuencias son mínimas, siendo falso, cuando además viene acompañado de una necesidad imperiosa de pagar una hipoteca, de pagar una deuda que se tiene contraída. Entonces, ante eso es francamente difícil, bajo mi punto de vista, juzgar con racionalidad y con frialdad ese hecho. ¿Me explico lo que quiero decir? Totalmente. Pero no lo que pasa es que yo soy un hombre antiguo, entonces yo digo, la mujer que se está ahí partiendo las rodillas limpiando escaleras para pagar la hipoteca, porque limpia las escaleras y no coge a las 3 hijas que tiene y las pone en órbita. Y le pregunto ahora a la jurista que pues conoce la legislación vigente, y le pregunto ahora a Susana, ¿las medidas actuales son suficientes para frenar el uso de menores en el narcotráfico, Susana? Hombre, lo que está claro es que tiene consecuencias inmediatas, y tiene consecuencias inmediatas que traen, digamos, una segunda parte. Y me explico. Cuando a un menor lo detienen por cualquiera de estas cuestiones, evidentemente es que no sea inimputable. Ya sabéis que los menores de 16 son inimputables, es decir, no se les puede penar. Pero un mayor de 16 sí. Cuando ya eso ocurre, tienen que pasar por la Fiscalía de Menores, tienen que pasar por el juzgado de menores. Si se les aplica una pena, que se les va a aplicar, por laxa que sea, van a tener que ingresar en algún centro de menores, van a tener que tener unos educadores, unos seguimientos, el equipo técnico de menores después va a estar pendiente de eso. Quiero decir que sí va a percibir que eso le va a traer consecuencias durante años. Y por supuestísimo, si cumplida la mayoría de edad, como antes ha dicho Pepe, persiste, continúa en ese tipo de camino, esa mochila la va a llevar encima. Es decir, que si no lo va a percibir directamente porque no va a hacer un ingreso en prisión, como ocurriría, antes hemos hecho referencia a Estados Unidos, sabéis que allí te examinan y si eres razonablemente maduro te van a juzgar con las leyes de los mayores. Eso no ocurre en España, pero sí van a tener unas consecuencias inmediatas. Yo creo que un fin de semanita de cualquier niño, digamos, no de cepa delincuente, ¿no?, que de alguna manera se ha equivocado y ha cometido un error, un fin de semanita que esté en Punta Blanca, rápidamente yo creo que le hace tomar contacto con la realidad. Solamente el hecho de pasar por fiscalía, de ser interrogado, con todas las consecuencias que eso ya le trae, yo creo que ya el que es, digamos, socialmente normalizado, por decirlo de alguna manera, aunque me parece una aberración decirlo así, pero el que no está en un entorno delictivo total, que ese ya es otra cosa, porque eso lo ve normalizado, pero el que no está en ese ambiente y comete un error y pasa por eso, y yo sí he tenido casos de familias muy normalizadas, por decirlo de alguna manera, que el niño o la niña se ha equivocado un día, ha pasado, y cuando pasan por ese
por ese trance, yo creo que sí que les es efectivo lo que les aplique, que además tenemos la suerte de tener una jueza de menores en esta ciudad que es excepcional, y no me va a dar nada en ello porque a mí ya no me van a juzgar nadie por ser menor, lógicamente, y no lo digo por eso, sino que es cierto que tenemos una fiscalía de menores y una gente, sobre todo una jueza que de verdad que es un lujo para esta ciudad. Y, por tanto, ¿crees que las medidas actuales son suficientes? ¿No hay que para mí, endurecer la legislación? absolutamente. Yo creo que apunta mucho a unas medidas de un poco de reeducación o de demostración de que mira qué consecuencias esto te puede traer, porque lo sientan, aunque no nos sentamos allí con toga ni nada, pero sí se sientan en una sala de vistas y si son interrogados, en fin, ellos ya ven un poco por dónde pueden ir los tiros, y eso ya alguien que no sea, como yo digo, que no lo lleve en la sangre, eso le va a afectar y no lo va a olvidar nunca. Claro, porque Pepe, no sé si has tenido alguna experiencia con algún menor que haya cometido algún hecho delictivo y haya pasado por esa experiencia que nos está contando, a la que se refiere Susana, sobre cómo puede afectar a esta experiencia psicológicamente a un menor, teniendo en cuenta que estás compartiendo con nosotros cómo afecta a un adulto, a un menor, ¿cómo le puede afectar? Pues de manera absolutamente traumática. Por eso es que el drama viene precisamente del abismo que hay entre lo que te imaginas que te va a pasar y lo que realmente te pasa. Eso es un abismo. Entonces, un fin de semanita, como muy bien dices, es viendo las consecuencias reales que tiene la comisión del delito. Yo creo que eso es lo más pedagógico del mundo. Por cierto, en Estados Unidos funciona un sistema también de una especie como de prisión, a ver, ¿cómo se diría? Pedagógica, por decirlo de alguna manera. Te pegas un tiempo de reeducación que es algunas veces tan cruel y tan dañino que algunos de los chicos, muchos no vuelven a cometer un delito, pero otros precisamente aprenden allí todo lo que es la jerga, ¿verdad? Y les resulta incluso, llega a resultarles atractivo. Entonces, las consecuencias, desde luego, sí he conocido a algún que otro chico que ha tenido problemas en ese sentido. Y cuando hablas con ellos se sorprenden todavía de lo que les ha pasado. No se podían imaginar eso. Por tanto... Pero habláis de cuando los cogen. Sí, ¿Habéis pensado en cuando no los cogen? ¿Qué pasa con ese niño de 8 años o de esos 10 años que no lo han cogido y pasan una vez y pasan otra y pasan otra? ¿Qué ocurre con esos niños? ¿Qué aprenden esos niños? ¿Qué es lo que aprende? Entonces, por eso yo soy un poco más inflexible en eso. Tratándose de menores, soy más a favor de lo punitivo hacia las personas que propician que los menores caigan en esa trampa. Pues hasta aquí llega esta tertulia de hoy. Susana Roma, muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias, muchísimas gracias, Pepe Grosso, por compartir con nosotros estos minutos. Volvemos a hablar la semana que viene o cuando queráis. Gracias. Gracias. Cambiamos de asunto, 11:36. La Asociación de Transportes Urbanos y Metropolitanos, ATUC, ha puesto en marcha una campaña para la captación de talento femenino en el transporte público, una campaña a la que se ha adherido Ángel Vicesa. El objetivo de esta iniciativa pasa por incentivar la presencia de mujeres en el sector a través de una campaña insertada en los autobuses, marquesinas, redes sociales o medios de comunicación como Radio Televisión Ceuta. Se llama Quiero mover el mundo, el transporte público necesita más talento femenino y es así. Oye, ya sabes qué vas a hacer. ¿Qué va? No tengo nada claro. Pues mi tía hace algo súper interesante. Ella es técnica de operaciones de transporte público. Técnica en transporte. ¿Qué es eso? Piloto naves espaciales. No es el espacio, pero es un sector donde se puede llegar muy lejos. Os sorprenderíais al saber todo lo que hay detrás. ¿O no, Marta? Pues sí. ¿Os imagináis liderando la movilidad de ciudades enteras? El transporte público es mucho más de lo que se ve y necesita talento femenino. Hay oportunidades en muchos perfiles. Conductoras, maquinistas, mecánicas, técnicas, ingenieras. Mujeres profesionales imprescindibles para afrontar nuevos retos. Ya, pero ¿realmente es futuro? Porque yo quiero tener un buen trabajo, tener tiempo libre y que me paguen bien, claro. Sin duda, es un sector en plena transformación, en la primera línea de la sostenibilidad, la digitalización y la innovación. Hacen falta más mujeres que aporten su visión.
y contribuyan a una movilidad más inteligente, igualitaria e inclusiva. Entonces, ¿movemos el mundo? Sí. Yo quiero mover el mundo. Pues para hablar de esta campaña, del objetivo de la misma y de cómo se va a desarrollar aquí en Ceuta de la mano de ANGE Vicesa, estamos con Jesús María Fernández Mateos, que es el jefe de la sección del Servicio de Autobuses Urbanos de ANGE Vicesa. Muy buenas. Buenos días. Y estamos también con una de las mujeres que forman parte de esta entidad, María del Pilar Muñoz Cazalla, conductora. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Jesús, para empezar vamos contigo. ¿Cuál es el objetivo de ANGE Vicesa de adherirse a esta campaña? Bueno, desde ANGE Vicesa no queríamos dejar pasar la oportunidad de sumarnos a una campaña con un fin tan necesario, ¿no? Porque es cierto de que hay una brecha importante, ¿no? Pero desde un primer momento, desde que José Luis me puso en conocimiento, desde que Atusi iba a hacer la campaña, pues dijimos para adelante, ¿no? Y ese es el fin. El objetivo, como decimos, es bueno, pues atraer a más talento femenino al sector del transporte público en general. A nivel nacional hay unos datos de que los comités de dirección tan solo cuentan con un 21,5% de mujeres. La más baja todavía es la presencia del talento femenino en la representación legal, con solo un 10,3%, y en el conjunto del sector apenas un 14% de los puestos están ocupados por mujeres. ¿Cuál es este porcentaje? ¿Cuál es el dato en Ceuta o en ANGE Vicesa? Sí, aún más pequeño, representan el 4% de la plantilla, entonces dijimos, para adelante, o sea, es una oportunidad de que la gente comprenda, o de que el sector femenino comprenda, de que incorporarse a este tipo de trabajo es una posibilidad, que no exista ese estigma de que una mujer no puede conducir un autobús, no, al contrario. ¿Sabes? Y ese 4%, ¿qué cargos? ¿Cuáles son los...? Conductoras. Solamente conductoras. En el sector del transporte público en Ceuta de autobuses de ANGE Vicesa, solamente hay un 4% que en términos absolutos son dos mujeres. Dos. Y una de ellas está aquí con nosotros, María del Pilar Muñoz Cazalla. Muy buenas. Muy buenas, Susana. Eres el 50% de ese 4% de esas dos mujeres que Correcto. se dedican al sector de autobuses en ANGE Vicesa. Sí. Y bueno, pues muy contenta, y sí que me gustaría desde aquí pues ser inspiración para esas mujeres que hoy nos estén escuchando, porque al final esto no deja de ser una plataforma para llegar a ellas, y que sepan que, jolín, que se puede, que yo me he sacado el carnet relativamente hace poco, que no hace mucho, no solamente para esas personas que hoy están en paro, sino también que quieran un cambio en su vida, y que hoy somos pocas mujeres en Ceuta, pero hay muchas mujeres conductoras. Y que seguramente en Ceuta poquito a poco vamos a ser más, estoy segura, y que pues hoy tenemos que ser conscientes de que no solamente conducimos autobuses, creo que hoy estamos conduciendo un cambio y estamos conduciendo hacia el futuro, ¿no? Y que pues lo hacemos con la cabeza alta y con muchas ganas. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo se te ocurre sacarte el carnet lo primero y luego pues mira, optar a conducir uno de los autobuses de ANGE Vicesa? Yo estaba en una situación muy estable laboralmente, y en un momento dado un amigo viene a preguntarme, oye, ¿por qué no te sacas el carnet? Que están buscando a mujeres para conducir. Y en ese momento de inflexión yo digo, bueno, ¿y por qué no? Te tiene que gustar conducir, obviamente desde chica yo siento esa pasión por la conducción, y bueno, me saco el carnet, llamo a la puerta de los autobuses y pues me reciben con los brazos abiertos, y la verdad que me siento muy afortunada. Sí. ¿Cuáles dirías que son los principales desafíos a los que se enfrenta o se puede enfrentar una mujer en este ámbito? Bueno, pues cualquier persona que conduce a los desafíos de pues que tienes que llevar la concentración muy alta, porque es verdad que constantemente te pueden surgir una moto que se cruza, un peatón, un trabajo que verdaderamente requiere una atención constante, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas? Pues llevo 8 meses. 8 meses. Sí, relativamente poco. Y sinceramente, en estos 8 meses, ¿te has encontrado algún prejuicio, alguna barrera, algún comentario? No, mira, yo previamente a empezar a los autobuses yo sabía que me iba a encontrar a compañeros, en su mayoría género masculino, y que no es muy visible una mujer conduciendo, y yo me doy cuenta como muchas veces entro en parada o pasa por gente donde hay pasos de peatones y te miran, ¿no? y está esa niña que tira del brazo de sus padres y dice, mami, conduce una mujer, y como te mire, te sonríe. Los compañeros también que hoy te tienden una mano amiga y te dan un buen consejo, y
Yo no me encuentro con... Al contrario, me siento afortunada. Hay mujeres y hombres que entran, oye, qué bien, una mujer. Yo creo que me encuentro más cosas favorables que desfavorables, todo lo contrario. Y para Ángel Vicesa, ¿qué cree que supone el talento femenino que puede aportar Bueno, a Ángel Vicesa, y en este caso al servicio de autobuses, Jesús? Yo en principio quiero destacar la figura, siempre se lo digo, ¿no?, de que tú eres un gancho importante, ¿no?, de cara a las mujeres de Ceuta, ¿no? Y también nos acordamos de Afri, nuestra compañera que está embarazada, y le deseamos lo mejor. Para nosotros es importantísimo. Yo espero y deseo que esta entrevista no se dé en el futuro, ¿no? Que no haya que hacer campañas, que esto sea algo normal, cotidiano, pero es real que existe esa brecha, ¿no? Y desde Ángel Vicesa vamos a poner todo el empeño del mundo. Claro, porque no solamente hablamos de conductoras. Esta campaña es para atraer conductoras, mecánicas, maquinistas, puestos de dirección, ¿qué más? Sí, puestos que parece que no existen para la mujer, ¿no? Es raro encontrarte una mujer mecánica. ¿Por qué no? Esa es la pregunta. Y aparte de este vídeo que estamos viendo, de esta entrevista que estamos haciendo, ¿qué más iniciativas se va a llevar a cabo por parte de Ángel Vicesa aquí en Ceuta para atraer talento femenino? Sí, bueno, aparte de la entrevista, de la campaña como hemos venido a los autobuses, siempre hemos estado en contacto con la dirección de la empresa para tratar de que en las próximas plazas, ¿no?, en las próximas, fomentemos eso a nivel público, de que la mujer puede ser un medio, o sea, el transporte público puede ser un medio de trabajo para cualquier mujer, como cualquier otro trabajo. Para mí, veníamos hablándolo y se lo decía, es importantísimo. Eres un gancho especial hoy en una entrevista. Y ella, estoy un poco nervioso, pero bueno. Ella no quiere mover el mundo, ella ya está moviendo el mundo. Correcto. E invita a otras mujeres a moverlo, ¿no? Correcto. Hay una frase que escuché hace tiempo que decía que las mujeres también tenemos mentes brillantes, manos fuertes y corazones valientes. Ajá. Y la próxima vez que una mujer se pregunte o alguien le diga que no puede, que lo cambien por un mira cómo lo hago. Creo que es importante ese mensaje. Ah, qué bien, mira cómo lo hago. Y por cierto, ya que estáis, antes de despediros, ¿cómo va a los dos? Os puedo preguntar, ¿el pago con tarjeta? Sí, va muy bien, vamos, en principio hemos hecho 370 operaciones y hay una incidencia del 6 al 7%, pero generalmente no son problemas achacables a Ángel Vicesa, son problemas de la TNS o problemas de las tarjetas de saldo, de bloqueos que requieren el PIN y tal, pero vamos, en principio está funcionando bien y la gente parece que está contenta. ¿Cómo lo ve desde el volante? Muy positivo, la gente lo demandaba constantemente. Hoy se utiliza cada vez menos el efectivo y es como puedo pagar con tarjeta, ya en la península se puede, entonces ha sido un paso muy considerable, la gente está muy contenta y eso se recibe, pues eso, cuando te preguntan y no te quedas bloqueado, decir, no se puede, ¿cómo entro? Es que no llevo efectivo, entonces sí que es pues, una opción más de pago. ¿Cuál es el siguiente paso en digitalización? Bueno, el siguiente paso es seguir trabajando en los diferentes proyectos que tenemos. Es cierto que no es una tarea fácil, ¿no? Los autobuses antiguos ya es un problema de infraestructura del autobús para adaptar el medio de pago, la aplicación web también, que están ahí en fases de desarrollo, porque adaptarla a una ciudad como Ceuta tampoco es fácil. Y bueno, es seguir trabajando, buscando alternativas, contactando con otras agencias de transporte, de empresas nacionales y seguir escalando e intentar igualarnos, ¿no?, a empresas como Tusan de Sevilla u otras. ¿Cómo va a afectar al servicio las obras de Bermudo Soriano, de la reestructuración de las... Sí, bueno, en principio la obra es una obra sencilla, estamos a la espera de que esa obra se pueda dar. Hay un proyecto, una fase de estudio de unificar la línea de Zurrón-Varela, que ya es verdad que es algo que está en la boca de todos. Y bueno, la idea es que conectemos el centro de la ciudad con las diferentes barriadas con una mejor frecuencia. En 2024 hemos hecho muchísimos cambios, ¿no? Como hemos aumentado la plantilla, hemos mejorado la flota, hemos mejorado... La idea es que el centro de la ciudad sea accesible para todos los ceutíes y una frecuencia decente, que no haya un autobús que tarde tanto. Entonces, en principio se va a unificar, o la idea es el proyecto de Zurrón-Varela, pero queremos que otras barriadas como Benzul, Príncipe, sigan teniendo una afluencia buena. ¿De cuánta frecuencia? Una frecuencia, sí. ¿De cuánto tiempo? Bueno, en principio el estudio que está basado es para que cada 15 minutos haya un autobús que pase por la zona de Lisboa, Zurrón, pero no quiero confirmar nada, está todo en fase de estudio y pendiente de que finalicen ciertas obras. Pues estaremos pendientes también de que se confirme toda esta información que nos están dando y de las mujeres que vayan llegando a Ángel Vicesa, concretamente al servicio de autobuses, en torno a esta campaña Quiero mover el mundo. María del Pilar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y mucho ánimo en la atracción a más compañeras al sector. Y Jesús María, también muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. A ti. 11:48, nos vamos con Rafael Morales al Teatro Auditorio del Rebellín. Allí siguen llevándose a cabo, bueno, pues los ensayos previos para la
puesta en escena a continuación de las obras de teatro de los distintos centros educativos con motivo de la 25ª edición de la muestra infantil y juvenil. Muy buenas de nuevo, Rafa. ¿Quiénes son hoy los artistas? Pues mira, Susana, son varios porque a lo largo de esta mañana por las tablas del Rebellé han pasado alumnos del Colegio Mare Nostrum. Mañana van a actuar desde el Colegio José Acosta y son los encargados ahora de realizar el último ensayo. Noelia Roz, muy buenas. Buenos días. Previamente a la actuación de mañana. Sí, ensayamos hoy aquí y mañana también nos dejan venir por la mañana a ensayar. ¿Cómo se llama la obra? Mi madre, qué cabezas. Una obra que es una adaptación, ¿no? Sí, bueno, es una idea sacada así un poco de internet y nosotros hemos hecho alguna adaptación, hemos hecho algunos cambios, adaptándolo un poco al grupo, que queríamos que participaran también bastantes alumnos. Son 20 en total los que participan. Y bueno, la idea de la obra la verdad que nos gustó porque va mucho con lo de hoy en día, que la gente y los niños pendientes de tablet, móvil, televisión, ordenador, videojuegos y pues de repente un día se levantan y aparecen con la cabeza cuadrada. De tanta tecnología. De tanta tecnología. Podemos decir, entre comillas, inteligencia artificial, pero sí, de otro tipo. Sí, ¿no? sí, de otro tipo. Sí. Noelia, ¿muchos nervios en este último ensayo ya? Bueno, es que ya llevamos un mes y pico. ¿Estáis nerviosos? Sí, mucho. Yo tengo mucho miedo. Mucho miedo. Ya llevamos un mes y pico y bueno, ya lo tenemos más que masticado, pero claro, ellos aquí se ponen nerviosos, es normal, el escenario, el teatro, impone. Impone el escenario. Vamos a hablar por aquí porque hay entre el papel, por ejemplo, Mara, ven por aquí porque está muy bien preparada y Zacarías, a ver, aquí tenemos como nosotros, periodistas. A ver, contarnos cuál es vuestro papel. El mío es entrevistar a la familia que tiene la cabeza cuadrada para saber qué pasa y estoy yo acompañando a la científica para ayudar. Ah, para ayudar, muy bien. La labor del periodista ayudando siempre, acompañado siempre de un equipo, porque si no, no saldría adelante el trabajo del periodista. Por ejemplo, Mara. Y yo pues grabo al periodista y grabo a las personas que tienen la cabeza cuadrada. Y a ver, aquí hay una especie de doctora. A ver, ¿cuál es tu papel? ¿David Bisbal dicen por aquí? Sí, la verdad. Se parece, vale. Sí. ¿Y cuál es tu cometido? Pues ayudar. Pues ayudar a las personas que tienen cabezas cuadradas. Para que se le vuelva redonditas, ¿no? Sí, eso. ¿Y cuál es el remedio? ¿Menos tablets y menos móviles? Sí, claro, porque si no, madre mía, se van a volver adictos. Madre mía. Adictos y madre mía qué cabeza, ¿no? Claro, el teatro se llama así, mi madre qué cabeza. Mi madre qué cabeza. A ver, ¿quién me recitaría ahora mismo una parte de su texto? ¿Qué tenga que decir? A ver, venga, vamos por aquí. Cuando Ana Rosa dice, ay, vaya, solo he tenido 20 likes, yo tengo que decir... ¡No digo yo! Pues cuando lo dices tú, la abuela dice... Pues cuando tú dices eso, yo tengo que decir, no es nada, que ha colgado un tuit y solo 10 personas le han dado al me gusta. Anda, mira qué bien, cómo se sabe en el papel, va a salir estupendamente, Noelia. Venga, muy rápido. Yo salgo diciendo de qué se trata. Yo digo, señoras y señores, trabajo para la revista muy importante y haremos un reportaje para esta publicación y para la televisión. ¿Qué máquina? ¿Estás contratado en el futuro en la telepública, eh? Sí. Te da muy bien. Noelia, enhorabuena de antemano porque tienes muy bien aprendido el papel, muy involucrado, todos quieren hablar y va a ser a las 5 de la tarde mañana. 5 de la tarde mañana. Todo el que quiera puede disfrutar. Todo el que quiera puede venir, es entrada libre, no hay que sacar entrada, es gratis obviamente y esperamos que venga todo el que pueda. Pues nada, que vaya estupendamente, como se dice, mucha mierda, se dice en el argot de teatro, ¿eh? Eso. Y a disfrutar de esta función. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues este es el ambiente que se respira, Susana, estos alumnos de cuarto de primaria del Colegio José Acosta, con esa crítica, ¿no? Entre comillas, esa reflexión, que no se nos convierta la cabeza, se nos ponga cuadrada de tanta tablet y tanto móvil. Pues qué buena reflexión y que la hagan también desde pequeñitos para que los adultos también podamos pensar un poco sobre ello. Muchísimas gracias, Rafa, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos un día más en esta conexión diaria con la actualidad local y en directo que vuelve, como siempre, mañana en el mismo sitio, aquí y a la misma hora, a las 10 en punto de la mañana. Que pasen muy buena tarde y nos vemos mañana. Adiós.